Ok. Entonces, una de las cosas que me pareció interesante con respecto a este tema, que fue el que yo puse como título. El título, en verdad, es un título acertado. Puede tener, obviamente, sus fallas, sus aristas y todo con respecto al BRICS como un nuevo orden mundial. Pero efectivamente sí. O sea, dependiendo cómo ellos se organicen, cómo se dé, etcétera, pudiera convertirse en un orden nuevo, en un nuevo orden mundial. En la imagen pues que tenemos aquí enfrente, que termina, que es el de la Tierra, yo puse que en la actualidad, según las Naciones Unidas, existen 206 países registrados en las Naciones Unidas, más dos países observadores. Los dos países observadores son la Ciudad del Vaticano y Palestina por el otro lado. Pero igual, desde un punto de vista con intención de independencia, que eso puede ser a lo largo de los siguientes 50 años, más o menos, con la intención de independencia pudiéramos llegar a 245 países. Muchos de ellos terminan siendo islas y estas islas, en el caso pues de Puerto Rico, si se involucra o no se involucra con los Estados Unidos definitivamente, u otros pues pueden ser entidades independientes. Y en este contexto, cuando uno habla, que esa parte siempre me parece interesante, en el año 1950 habían 70 países. ¿Y por qué habían 70 países si hay tanto territorio? Es porque muchos de esos 70 países tenían colonias. Pero resulta que ahora muchas de esas colonias se han independizado y obviamente tienen agenda propia. Entonces se han ido sumando y sumando y sumando. Y eso entra efectivamente con respecto a lo que es la geopolítica. En base a la geopolítica, pues termina entrando efectivamente este grupo que es el BRICS. Y de hecho, aunque ellos tienen ya más o menos como 15 años funcionando y de una u otra manera más o menos sonando y sonando, resulta que la mayoría de las personas no lo conocen. Esto es una asociación de 5 países. Yo los puse aquí con las respectivas banderas, pero igual se los digo, que sería Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y la parte que me pareció como interesantísima con respecto a todo eso es que si le ponemos, incluimos otro país que podría ser Kenia y lo involucramos en el medio, entonces termina diciendo que es un ladrillo. Y entonces, y ellos efectivamente lo que están queriendo buscar es ser un ladrillo con respecto a Occidente. O sea, me refiero es crear una fuerza que se contrarreste particularmente contra Occidente y ese Occidente particularmente es los Estados Unidos. O sea, cada vez que un país, eso de una u otra manera es muy humano, cada vez que un país de una u otra manera surge o resurge o termina siendo importante, el resto del mundo se confabula para conspirar en contra de ese país, independientemente de cuál sea la intención, la bondad o lo que sea. O sea, cuando era Inglaterra era todo el mundo contra Inglaterra, cuando es Francia es todo el mundo contra Francia. Bueno, en este momento es todo el mundo contra los Estados Unidos o contra los Estados Unidos y sus distintos socios. La parte interesante con respecto al BRICS, yo voy a dar una primera parte que termina siendo histórica. La BRICS no existe. O sea, esta unión de estos países no existe. Eso es la mentalidad loca de este señor, que es un asesor económico de Goldman Sachs, que es Jim O'Neill, y él trabajaba para Goldman Sachs en la década de los, ¿cómo se llama? De los 90, bueno, todavía, pero en la década de los 90 hacia la década de los 2000, y de una u otra manera estos son los analistas que les toca, pues, ¿cómo se llama? Ver gráficas, ver crecimientos, ver o sea, Producto Interno Bruto y una cantidad de cosas. Y él estuvo como que evaluando y haciendo comparaciones que lo que era en su momento dado el G8, que hoy en día es el G7, pero que en su momento dado era el G8, con respecto a estos países de una u otra manera podían surgir y él sencillamente los planteó. Y lo que planteó fue, ¿qué pasaría si estos países se unen? Y resulta que obviamente se terminan llamando BRICS porque incluía pues Brasil, Rusia, India y China. Todavía no estaba incluyendo Sudáfrica, que Sudáfrica se va a incluir después porque, bueno, yo me imagino porque si ya estás incluyendo una cantidad de países y estás en plural, vamos a buscar un país que sea plural. Entonces, pero la parte que me parece interesante, que es una de las partes que yo quiero pues discutir ahora, es que si se fijan en lo que representa el crecimiento de Sudáfrica con lo que representa el crecimiento de Indonesia, Sudáfrica tenía un mayor crecimiento en ese momento. En la actualidad, no. En la actualidad, yo creo que BRICS o sea, hubiese dicho, bueno, pues hubiésemos incluido, hubiese sido BRIC, entonces hubiésemos incluido más bien Indonesia que a Sudáfrica, porque particularmente Sudáfrica no le aporta mayor cosa. Entonces, pero bueno, en el caso es que la reunión y la razón por la cual yo dije, vamos a hacer esta charla,
es porque dentro de 2 semanas es la reunión anual de ellos en Johannesburgo, en Sudáfrica, que es el 22 de agosto, y muchas cosas se pudieran de una u otra manera definir en esa ciudad. Muchas cosas se han especulado, y cuando estamos hablando de especulados, que no hay nada de información certera con respecto a lo que los países han dicho y con respecto a lo que están buscando. Pero bueno, obviamente la situación del conflicto o el roce que puede existir entre China y los Estados Unidos actualmente, obviamente el roce que existe con Rusia y el resto del mundo, pues en la actualidad, en cierto sentido, pudiera, ¿cómo se llama?, crear un patrón en contra, pues, de lo que sería Occidente. La parte interesante con respecto a este señor Jim O'Neill y su proyecto, pues que él sacó, es que tarde o temprano alguien de estos países lo leyó y decidieron, pues, vamos a unirnos. Es una buena idea y vamos a unirnos. Y la unión de ellos en el 2006, son 5 años después que este personaje planteó su proyecto y fue que ellos se decidieron unificar. Y esto es y eso lo quiero aclarar y eso lo vamos a ver a lo largo de la charla, esto es una unión por conveniencia. Estos personajes que están acá, estos son los originarios, o sea, estamos hablando de que Lula estaba en ese momento y Lula sigue estando ahora, Brasil no aprendió nada. Pero bueno, en el caso pues de la India, en el caso pues de China, pues sí ha cambiado las cosas, en el caso de Rusia han cambiado, pero bueno, en el caso es que ellos decidieron pues unificarse y cuando ellos se sentaron la primera vez y sacaron su cálculo, una de las cosas importantes del cálculo es de que su Producto Interno Bruto es equivalente particularmente al de los Estados Unidos, Europa y Japón juntos, ¿no? Para la época. Y estamos hablando, estas son las 3 principales economías del mundo, tres de los cuales del G7 en la actualidad. Y entonces pues parecía como chévere y parecía lógico pues poder enfrentar y crear este eje en contra. Yo aclaro, hay cualquier cantidad de países en el mundo que tienen este tipo de asociaciones y de uniones y de vínculos comerciales y una cantidad de cosas, hay cualquier cantidad de países. Pero bueno, estos son los que están ahorita pues en el tapete y que terminan siendo protagonistas. En el caso, algo pasó con mi imagen, en el caso de, ¿cómo se llama esto? ¿La ven bien o la ven borrosa? Ok, perfecto, entonces soy yo. Entonces, en el caso del 2011, pues decidieron pues incluir la S en el grupo y decidieron incluir Sudáfrica. Entonces, lo que mucha gente se pregunta, África tiene 50 países, a cuenta de que estás incluyendo a Sudáfrica y no cualquier cantidad de los otros países. Los otros países que pueden existir para el momento, que pueden generar un peso, son Egipto, son Marruecos y Sudáfrica, y efectivamente entre los tres, pues Sudáfrica de una u otra manera tenía la mayor cantidad de probabilidades. Egipto estaba en plena crisis de la primavera árabe en ese momento, o sea que estamos hablando que es un desastre. La economía de Marruecos estaba bastante bien, pero no era tampoco particularmente importante y lo decidieron sumar a ello. Y es como para tener un protagonista en cada uno de los lados. Entonces, yo, Oceanía, me ofendería un poco de que no me incluyeron. Entonces, porque Oceanía no está incluida en ninguno de los aspectos. Pero bueno, la parte que termina siendo importante a nivel de números, todo esto es número. Después vamos a ver la otra contraparte, pero a nivel de número. Ellos suman en total casi 40 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa aproximadamente el 30% de la superficie de la Tierra. Eso es una parte. Después, por el otro lado, como les dije, ¿cómo se llama esto? En este contexto, necesitabas pues a alguien en África y bueno, obviamente, pues te buscaste a este que tenía con la S, que además pues le genera el plural también. Y para la época, Sudáfrica era el país con mayor crecimiento, con mayor probabilidad de crecimiento. Y en la suma de todos, en la actualidad, pues estamos hablando de que son el 42% de la población del mundo. Yo aclaro este tema con respecto al 42% de la población del mundo. O sea, todos, excepto Sudáfrica. Sudáfrica obviamente es como una gota, un grano de arena en el desierto. En el caso pues de Brasil, es uno de los países más poblados de América Latina, casi que con 90 millones de habitantes. Rusia no es el país más grande, pero tiene alrededor de 142, han perdido como 2 millones ahorita entre la guerra y los que se fueron, o sea, 140 millones de habitantes. India tiene casi 1.500 millones de habitantes, China tiene casi 1.500 millones de habitantes.
Entonces, cuando tú sumas, suma un porcentaje importante de la población, pero también hay que tener en cuenta de que gran parte de esa población vive en extrema pobreza, sobre todo si nos vamos por la parte de India, vive en extrema pobreza, o sea que técnicamente esa parte de la población no suma. Lo que sí suma es para tener otras ventajas, que es mano de obra. Pero bueno, en el caso del 2020, justo antes del COVID, el BRICS superó particularmente el G7, que son el grupo pues, de los países más desarrollados. Y de hecho, si se fijan, ya llegaron al punto pues, de quiebre más o menos en el año 2020, antes COVID, y por lo que sería las Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional, prevén un crecimiento que supera pues, al BRICS. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién es el que, cuando hablamos del G7, todos los países aportan más o menos equivalente? Cuando hablamos del BRICS, ¿quién es realmente el que está aportando actualmente? Es China. Entonces, y de ahí es donde van a venir una cantidad de conflictos eventualmente. ¿Qué termina pasando con Rusia? Antes pertenecía al G8 y con la guerra de Ucrania, pues los dejaron por fuera, o sea que ya Rusia queda en este sentido por fuera. Pero hay que aclarar algo que es importante con respecto a Rusia. Rusia particularmente estaba en el G8 por cortesía. Y la razón de la cortesía es que, bueno, fuimos aliados en la Segunda Guerra Mundial, tú tienes 5.000 cabezas nucleares en tu arsenal, etcétera. Entonces, bueno, vamos a involucrarte para que tú no te sientas, sobre todo siendo el país más grande del mundo, pero porcentualmente con tamaño y particularmente con población, o sea, no es tan representativo, y su economía particularmente no es representativa. Rusia no tiene industria o no tiene una buena industria, lo único que tiene son materias primas, gas y petróleo. Pero bueno, si vemos la gráfica, en la actualidad, con respecto a los habitantes, esto es la comparación de lo que serían los habitantes del BRICS con respecto a los habitantes del G7 y su economía. Obviamente, en los Estados Unidos, con sus habitantes, que son 333 millones, y su economía termina siendo casi que el doble del tamaño de China con su economía, pero con su cantidad de habitantes. O sea, son 4 veces más habitantes y mayores costos y mayores cosas que de una u otra manera, pues vamos a analizar pues en la charla. Pero bueno, de una u otra forma, termina siendo el grupo que más se le puede acercar al G7 y que eventualmente más pudiera amenazar. Y la parte que termina siendo interesante desde un punto de vista es el hecho que, a diferencia pues de los latinoamericanos, de repente piensan de hoy para mañana o de hoy para la semana que viene o de repente el año que viene. Pero el resto del mundo piensa en 50 años. Y cuando estamos hablando, esta gente ya está pensando cuáles pueden ser las economías dentro de 50 años. O sea, yo no lo voy a ver, bueno, seguramente yo sí, pero ellos no lo van a ver, pero igual tú estás proyectando y estás evaluando pues la parte pues del crecimiento. Y de hecho, si se fijan, o sea, si se fijan, lo que puede haber sido el crecimiento del BRICS o sea, los miembros del BRICS para el 2007, a lo que puede ser en el 2050, 4 de ellos se están poniendo en los 6 de mayores crecimientos. Si la situación continúa, igual todas estas gráficas es antes de la pandemia. Después de la pandemia, obviamente todavía se tienen que analizar una cantidad de cosas, pero eso es lo más o menos lo que se proyecta. La economía china va a ser o va a superar, por supuesto, a lo de los Estados Unidos. En el caso de la India va a estar como pegada atrás. Brasil, pues debería ir en crecimiento si las cosas siguen más o menos igual como en el 2020. Y la de Rusia, sobre todo por materias primas. Pero ahora empiezan a ver los siguientes conflictos y que tiene que ver con el hecho de que desde un punto de vista, si uno compara el G7 con respecto al BRIC, el BRIC es más o menos una alianza por conveniencia. En el caso del G7 es una alianza por ideología económica o ideología política. Entonces tú tienes más cosas afines en el caso pues del G7 que de repente lo que puedan tener con respecto a los del BRICS. Y particularmente los del BRICS tienen una cantidad de conflictos, por lo menos 3 de los países muy grandes entre ellos mismos. Entonces, en el caso pues de China, China obviamente termina siendo pues el líder económico pues de todo este grupo, termina siendo en apariencia la gran potencia y particularmente desde que Rusia le dio por entrar en la guerra de Ucrania, le echaste a perder el proyecto de Xi Jinping, ¿no? De crecimiento y de liderazgo mundial. Entonces, particularmente
porque uno de tus grupos está mermado, está humillado, está sancionado y está perdiendo. Entonces, ¿y qué es lo que particularmente busca Xi Jinping o qué es lo que buscaba el grupo? Pues querían convertirse en el nuevo orden mundial. Entonces, yo siempre explico este tema, esta imagen me pareció chévere, pero yo siempre explico este tema, porque el concepto del nuevo orden mundial siempre da como pánico. Entonces, pero el nuevo orden mundial existe desde de toda la vida. O sea, cuando Grecia era Grecia, llegó Roma, pasó a ser el nuevo orden mundial. Cuando llega Persia es el nuevo orden mundial. Cuando llega después, qué sé yo, Francia o el Sacro Imperio o el Imperio Español o el Imperio Portugués, son los nuevos órdenes mundiales. Me gusten o no me gusten, de una u otra manera, son los que se terminan convirtiendo en los países alfa del momento y los que terminan rigiendo un poco lo que sería la economía. Cuando ellos rigen la economía de una u otra manera, no significa que los demás no tienen para dónde, en qué palorcarse. O sea, sí tienes opciones. Entonces, y de una u otra manera puedes tener incluso tras bambalina, tener mayor crecimiento porque termina siendo lo que les dije al principio. Si los Estados Unidos es el nuevo orden mundial y obviamente es el evidente, todo el mundo lo ataca. Pero si los Estados Unidos deja de ser el nuevo orden mundial, todo el mundo va a atacar China y los Estados Unidos de una u otra manera tras bambalina pudiera hacer mejores negocios, que es lo que está haciendo Inglaterra después que los Estados Unidos lo desplazó. Entonces, de hecho, los ingleses también han tenido un buen crecimiento, no a nivel colonial, pero sí a nivel económico. Pero bueno, en el caso del BRICS, lo que quieren, y particularmente Xi Jinping lo que quiere, es rebalancear ese orden mundial. Y ese orden mundial es quitarle la preponderancia a los Estados Unidos y, por supuesto, a sus socios. Y sus socios son técnicamente Occidente. Yo quiero aclarar un punto acá que termina siendo medianamente mentira. Solamente Occidente son los aliados de Occidente, porque también entran Corea del Sur y Japón. Entonces, y de una u otra manera, Indonesia coquetea, de una u otra manera, incluso India coquetea. Entonces, o sea, que en este sentido, pues, o sea, no necesariamente son todos los países occidentales, pero son todos los países occidentales que tienen una visión similar a la norteamericana. Y de hecho, si vemos, dos de estos protagonistas son aliados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De los 5 países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los 5 países principales que son Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China, para lo que se tenga que decidir, Rusia y China, aunque se detesten y aunque estén en contra, siempre van a votar por el lado de ellos para siempre trancar cualquier otra cosa. O sea, siempre estás trancando juegos y si aquí no es una decisión unánime, no hay decisión. Entonces, para lo que sea, o sea, se quemó un árbol en África y estos siempre van a votar en contra, los demás votan en positivo, o sea, siempre están pues aliados en esto. Entonces, siempre son un punto de tranca y eso es parte de una agenda política, o sea, eso es una especie de agenda de protagonismo y de ego, y bueno, tiene que ver con cierta parte lógica. El tema de hoy tiene que ver particularmente con esta reunión. Esta reunión se va a dar en la tercera semana de agosto. Termina siendo una reunión importante por lo que se pudiera de una u otra manera pues plantear. Y sobre todo, la mayoría de las personas van a estar viendo, es el 22 de agosto, ¿no? Que es donde se pudiera definir si efectivamente esta gente toma la decisión de crear una moneda particular de comercio entre ellos o se siguen rigiendo por el dólar o ya se verá. Esto es especulativo y esto es porque cierta información se ha filtrado de estos grupos. Estas informaciones, y yo siempre aclaro, particularmente las informaciones o las partes especulativas, es de que entre todo lo que termina siendo la desinformación de los medios, también puede haber sido hecho o sea, como una especie de teoría de la conspiración para crear de una u otra manera conflicto. Entonces, obviamente, el dar demasiada información también es no dar información. Entonces, en ese sentido, pues puede generar como un tema, pero al final del día, lo que se está hablando y que está afectando y no está ayudando a la economía norteamericana es el hecho de que si se crea una nueva moneda y de si esa nueva moneda eventualmente, esto no es inmediato, pero si eventualmente puede ir desplazando poco a poco al dólar de su protagonismo. Eso lo vamos a ver y vamos a ver cómo el dólar llegó a ser protagonista del mundo. Entonces, pero bueno, me pareció excelente pues esta caricatura con el ladrillo, que le falta una K, pero bueno, no importa. Pero a nivel de pronunciación funciona igual.
Y obviamente los Estados Unidos también han sufrido una cantidad de cosas en los últimos años para que además te venga y te caiga esto encima. Pero también termina siendo una cosa de protagonismos. O sea, estamos hablando de, si los vamos desde el punto de vista de Brasil, Brasil es una de las economías más grandes, más próspera, sumamente corrupta y en gran medida gracias pues a este señor que está acá. Pero eso no quita la posibilidad de que es un país grande, con muchas materias primas, con muchísima gente que pudiera convertirse en una gran pues economía. Por un lado, eso es protagonismo. Por el otro lado, en el caso pues de Putin, que también está tratando de convertirse, le ha salido un poco mal, pero que se está tratando de convertir en un protagonista que no le resultó o no le ha resultado la guerra de Ucrania, por lo menos hasta ahora, y en apariencia no le va a resultar, pero él quiere de una u otra manera transformarse en esa especie de líder por ego, sueños de la Rusia imperial o de la Unión Soviética, lo que sea. Por el otro lado tenemos a Narendra Modi, que también tiene cualquier cantidad de años pues en India, y de una u otra forma, una de las cosas que ellos hablan y plantean es que si nosotros para el 2045 se calcula que vamos a ser el país más poblado del mundo, porque de una u otra manera estamos atrás. Por el otro lado, India no necesariamente fue protagonista en la antigüedad como con riqueza, pero el Imperio Británico hizo toda su riqueza fue gracias a India. Entonces, si ellos hicieron su riqueza gracias a India, ahora que India es independiente, que tiene casi 70 años de independencia, pero ¿por qué no lo podemos ser nosotros? Entonces, bueno, Modi tiene este objetivo también. Y por supuesto, también tenemos el ego particularmente de Xi Jinping. Entonces, que no solamente ya se amarró por completo en China y lo más seguro va a seguir siendo hasta el día en que se muera que va a estar como presidente de China, sí que de una u otra manera también se quiere pues apropiar del mundo y bueno, en este contexto de crecimiento económico que efectivamente tiene. Una de las cosas que se critica en la actualidad, y son esas cosas que efectivamente a mí me parecen interesantes de lo que fue hace 20 años o los conceptos que fueron hace 20 años con respecto a los conceptos que fueron hoy. Hace 20 años, en la década de los 90, se hablaba de todos los beneficios que podía generar la globalización y todo el mundo pues empezó a upar la globalización. Hoy en día la mayoría de la gente está detestando la globalización y consideran de que la globalización termina siendo perjudicial para los países o para la mayoría de los países. Y la razón es particular porque en estas globalizaciones la mayoría de las economías de un país particular, o sea, hablando de los Estados Unidos, o sea, yo para que voy a producir los teléfonos de Apple en los Estados Unidos que me salen más caros, yo me voy para China o me voy para la India o me voy para donde sea, pero obviamente voy a generar más economía por el lado de allá, pero estás generando más desempleo del lado de acá. Y no solamente eso, sino que le estás dando tu tecnología a los otros, en el caso de China, que se la está robando, porque los chinos particularmente no respetan la propiedad intelectual, o por lo menos dicen que sí, pero no es lo que han hecho. Entonces, en el caso pues de esto, la globalización en su momento dado, que fue algo así como que la panacea y lo wow de todo, hoy en día la gente lo está como evaluando. Y esta parte hay que tener siempre con cuidado de que estas cosas terminan siendo extremas. Cuando tú abres todo hacia un lado, eventualmente si no te funciona, después viene una contraparte de que son los nacionalismos. Cuando hablamos de los nacionalismos no tiene nada que ver con los nazis, sino el hecho de que empieza a haber esa parte exacerbada de que todo tiene que ser hecho en un solo país, empieza a tener claustrofobia con los otros. O sea, empiezan a haber estos altos contrastes por el otro lado. Desde mi punto de vista, cuando yo era más chiquito, esto me pareció una maravilla, ¿no? Cuando efectivamente Bill Clinton, junto con Jiang Zemin, que era el presidente pues, de China en ese momento dado, el secretario de China, pues abrieron las relaciones económicas, etcétera. Esto pareció una maravilla. Tarde o temprano, después tú dices, creo que, ups, creo que no. Entonces, y razón es que China estaba más o menos controlada antes, ahora China de una u otra manera ha ido creciendo, 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 creciendo y ha generado su agenda propia. Y la parte que termina siendo interesante, y esa parte hay que tenerla siempre en cuenta, y eso es la parte importantísima de la geopolítica, es que realmente nadie es amigo de nadie. O sea, todo el mundo es amigo por conveniencia y cada quien tiene su agenda, lo que significa de que los chinos aprovecharon esta oportunidad,
pero los chinos rápidamente pues quieren cambiar a su agenda, o la India o cualquier otro país del mundo siempre sucede. Y de hecho, gracias a este crecimiento de China salir de este letargo a convertirse uno de los países, el segundo actualmente país más rico del mundo, pues también han ido preparando a su gente en los Estados Unidos. O sea, estamos hablando casi 400.000 chinos vienen a los Estados Unidos, estudian y después se van para China. Entonces, y trabajan para China, entonces los Estados Unidos los prepara a precio de gallina flaca, los prepara y ellos después van a irse a China a competir contra los Estados Unidos. Entonces empiezan a ver estas discrepancias pues en un sentido. Entonces, bueno, entrando pues un poco en el tema del BRICS, hasta el 2010 estos eran los países y para el 2011 pues incluyen a Sudáfrica. La razón por la cual incluyen a Sudáfrica era que para la época, como les dije al principio, había que incluir a África. O sea, África es uno de los países, o el segundo país, perdón, el segundo continente más poblado del mundo, con muchísimas posibilidades. Toda África está en guerra civil, toda África está en un caos económico, político, lo que sea, pero tarde o temprano puedes salir de ese letargo y tenías que buscar alianzas. Y los continentes están, o sea, existe la unión panafricana, lo que significa es que si uno de África está incluido, tarde o temprano todos los africanos también están incluidos. Tenías tres opciones para incluir, que eran Egipto, Marruecos o Sudáfrica. Egipto estaba en un conflicto, Marruecos todavía no estaba desarrollado, Sudáfrica era el país idílico y el crecimiento era importante. Pero si lo comparamos, la población de Sudáfrica es alrededor de 58 millones de habitantes en comparación con el que le sigue a nivel de habitantes, que es, ¿cómo se llama esto? Que es Brasil, y Brasil tiene 90 millones de habitantes. Entonces, termina siendo una población pequeña, no necesariamente preparada, o sea, o no al mismo nivel pues, que los otros países, y la gente se preguntó, bueno, ¿a cuenta de qué pues la incluiste? Bueno, es estrategia. Y la razón de la estrategia es de que Sudáfrica puede llegar a tener, todavía no la tiene, pero puede llegar a tener toda esta área de influencia más allá de su territorio, todos los otros países alrededor. Y entonces, bueno, eso suma pues a la causa. Pero Sudáfrica, al igual que Brasil, pero igual que Rusia, igual que todo, es sumamente corrupto. Entonces, de hecho, este es el expresidente, o sea, el que acaban de sacar, que es Jacob Zuma, lo acaban de sacar por corrupción, y vino el nuevo presidente, que es Cyril Ramaphosa, que también termina teniendo una cantidad de cargos de corrupción. De hecho, se calcula de que la fortuna de este personaje es alrededor de 500 millones de dólares. Entonces, en base a lo que tú ganas, ¿de dónde sacas los 500 millones de dólares? O sea, obviamente también termina siendo de corrupción y de una u otra forma estos países terminan siendo pues conflictivos. Pero bueno, si lo vemos en un mundo global, está en el mismo nivel de corrupción que dos de sus miembros. O sea, si vamos a la India y vemos el nivel de corrupción de la India o de China, está en el mismo nivel de corrupción. De hecho, Brasil y Rusia están en un nivel más alto. Entonces, lo que significa es que estos son como zanahorias en comparación con el resto del territorio. Pero muchísima gente se preguntó, incluso en el momento en que entra, ¿cómo se llama esto? En que entra Sudáfrica, es porque no incluyeron Indonesia. Indonesia es el país para el año 2045 que se proyecta como el sexto o séptimo país de mayor crecimiento. Primero, que tiene una población de casi 300 millones de habitantes, lo que significa que tiene mano de obra suficiente. Es un país bastante desarrollado, está muy, pero muy bien ubicado. O sea, esto casi que lo que sería el ombligo pues, de la parte de Oceanía, incluye obviamente pues, Oceanía. Esta es una de las opciones de entrar en BRICS. Pero la razón por la cual ellos no incluyen o no incluyeron a Indonesia en su momento dado es porque, particularmente cuando analizan el caso de Indonesia, estaba muy vinculado con Occidente y ellos no necesariamente estaban buscando gente que estuviera demasiado involucrada con Occidente. Entonces, al margen, desde la creación del BRICS a la fecha, se han creado otros grupos que tampoco la gente conoce, y entonces uno se llama el MINT, y entonces en este caso, pues el MINT involucra, todas estas cosas son obviamente con respecto a los nombres de los países, tenemos México, Indonesia, Nigeria y Turquía. Obviamente México hasta ahora lo habían dejado por fuera, incluso en la parte latinoamericana.
tiene un crecimiento importante, tiene petróleo. Nigeria no tiene más nada, pero tiene petróleo. Indonesia tiene muchísimo de tecnología, de gente, de desarrollo y de finanzas. Turquía pues también las tiene. Entonces, bueno, esta es una de las otras opciones. Y en el caso pues de Jim O'Neill, otra vez, ¿no? Porque, o sea, una vez que ya tú arrancas, no paras. Él planteó otro grupo y ese grupo se llama CIBETS. Y entonces en este CIBETS incluye también otros países que un poquito más allá, estamos hablando para el 2075, pudieran de ser los países emergentes que pudieran ser protagonistas, que pudieran de una u otra manera contrarrestar un poco el G7. Entonces, la que sería pues Colombia, Sudáfrica la mantienen, Egipto, Indonesia, Turquía o Vietnam. Entonces, estos son todos. Pero cuando uno los analiza uno por uno, todos tienen sus fallas, porque todos terminan siendo en economías emergentes con posibilidades de crecimiento. El G7 son economías establecidas de hace 200 o 300 años. O sea, lo que significa es que si se tropiezan, tú sabes que eventualmente, o sea, por decir Alemania, que se ha tropezado 2 veces en el siglo XX y termina siendo la economía más importante de Europa. Entonces, bueno, incluimos Alemania. Pero vamos a ver si Vietnam se cae y se puede recuperar, o Indonesia, o Egipto, o Turquía. O sea, esos son distintas cosas. Todos tienen fallas. Entonces, bueno, en esta falla, estas caricaturas, y como yo siempre digo, a mí las caricaturas, o sea, cuando uno escribe, o sea, perdón, cuando uno tiene una foto, la foto representa 1000 palabras, pero a mí una caricatura me representan como 1000 fotos. Entonces, o sea, en ese sentido, pues de proyección, las caricaturas de una u otra manera terminan representando pues la esencia, y hay que escogerla, porque hay caricaturas de caricaturas. Y de una u otra manera vemos que en el caso de China, que sale atrás, de que está como tratando de frenar, es porque si te vas también de desbocado te puedes caer. En el caso de la India, está desarrollándose con una carga económica muy importante que termina siendo que es uno de los países donde mayor índice de pobreza existe. En el caso pues de los otros países están entre corrupción, guerras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que ver y eso es lo que vamos a ver punto a punto cada uno de ellos. Desde la década de los 70, pero obviamente se me adelantó alguien, Napoleón Bonaparte decía: cuando China despierte, el mundo temblará. Nadie nunca realmente vio eso, o sea, yo no sé dónde diablos lo sacó Napoleón, pero bueno, aparentemente lo dijo o lo dijo, y esto no se vio efectivamente hasta la década de los 70, y en la década de los 70 fue que la gente empezó a pensar de que si esta gente cambia su política, tarde o temprano pueden convertirse en un monstruo. Entonces, bueno, efectivamente, después de la muerte de Mao, que fue un ancla, vino Deng Xiaoping, que empezó en cierto sentido pues, a hacer todos estos cambios y progresos con políticas del uno a uno de un solo niño, que fueron muy impopulares y todo, pero bueno, de una u otra manera fue desarrollando crecimiento. Y este señor que está acá, pues es el actual que ha buscado la manera de ¿cómo se llama?, de apropiarse del gobierno. El gobierno de China originalmente era una elección y una reelección, solamente este ya logró su segunda reelección, y si ya la lograste te vas a clavar ahí por el resto del tiempo. ¿Y qué es lo que termina pasando con China? Es con respecto a la globalización, es que termina siendo el país de la maquila idílica. O sea, estamos hablando aproximadamente, se calcula que 700 millones de personas trabajan en maquila. Entonces, por supuesto, en un país sumamente subdesarrollado, muy mal pagado, tú tienes una fuerza una fuerza laboral tan grande, obviamente genera como costo, y en la actualidad ellos son los grandes proveedores de todo. Si uno agarra cualquier cosa, nosotros lo hicimos el otro día con los peluches de Camila, China ganó. Entonces, todo termina pues siendo China. Pero China no se está quedando, y esto lo hemos hablado antes, no se está quedando de brazos cruzados. Y ellos plantearon, o Xi Jinping planteó, lo que se conoce como el proyecto One Belt, One Road, que una vez hablamos con respecto a eso, y es una especie como que de revival del camino de la seda de hace 2000 años, y es en el sentido de que buscarnos otros nuevos clientes en otras áreas que no necesariamente son nuestros clientes, para desligarnos de los Estados Unidos y de sus aliados. El proyecto de One Belt, One Road es particularmente, o sea, ellos no le van a dejar de vender a los Estados Unidos, del cual le venden el 25% de todo lo que hacen es para los Estados Unidos. Pero si entran en una guerra con Taiwán, pierden ese 25 más sus
o sea, más sus socios, o ¿cómo se llama? O ¿cómo se llama? Los que están vinculados con los Estados Unidos. Entonces ellos quieren compensar con otros clientes para no mermar, ¿no? ¿Y qué es lo que están haciendo con la mayoría de estos países? Que eso lo hablamos en una oportunidad, es el hecho de lo que se conoce como la diplomacia de la trampa. Para yo poder vincular estos 70 países que no tienen en dónde caerse muertos, la mayoría de ellos, yo les voy a generar toda la infraestructura. Y esto es una especie como que de lend and lease al estilo norteamericano, de que yo te presto, eventualmente te cobro. Entonces, pero bueno, en el caso pues de China, ellos van prestando, van construyendo y van haciendo, y después se van apropiando de las infraestructuras, de las materias primas, de las concesiones, de todo. Caso Venezuela, ya lo sabemos. Entonces, bueno, en este concepto, pues, de la diplomacia de la deuda, perdón, de la diplomacia de la trampa de la deuda, por cierto, es igual que las tarjetas de crédito. O sea, esta gente no inventó nada, ¿no? Entonces, las tarjetas de crédito esta es la geopolítica, pues, de China. Y esta particularmente termina siendo el conflicto desde el punto de vista del otro socio, que es la India, ¿no? En el caso del BRICS, que India está viendo cómo la China se está apropiando de todos los vecinos de la India. O sea, en cierto sentido, claro, los indios se pasmaron y ahorita están como en esta especie de renacer y de tratar de ver cómo agarran algo pues de esta especie de torta. Y por el otro lado, la parte importante, que eso otro tema, que vamos a hablar de muchos otros posibles temas, es que la China es actualmente el que está buscando en estos países la minería de las tierras raras. Y esta parte me parece interesante porque literalmente estas tierras raras se conocen como las tierras raras. Pero la mayoría de estas tierras raras, entre ellos el litio, etcétera, son los que se están usando para la nueva tecnología, para las pilas, para las baterías, para los semiconductores y una cantidad de cosas. Eran materiales que antes no les paraba y ahorita la gente se da cuenta de que son costosísimos, súper escasos, y en la mayoría de los lugares en donde están es en donde China ha metido mano. Entonces tienen su plan B. Pero China obviamente tiene las tensiones con Taiwán, y esas tensiones con Taiwán de una u otra manera pueden generar un enfrentamiento, o pudieran generar un enfrentamiento. Yo pienso de que esto no necesariamente es 100% viable, porque si se genera una guerra por parte de China con Taiwán, China pierde, y si se genera una guerra por parte de Estados Unidos con Taiwán, Estados Unidos pierde. Y al final, Taiwán pierde por todas. Entonces, y al final del día solamente 5 países reconocen a Taiwán como un país. Pero bueno, es un tema de conflicto, es un tema de posicionamiento global, esto es otra cosa. Con respecto a India, 2 de los socios, pues obviamente también del BRIC, tienen sus resentimientos. Y en el caso de Modi, contra Xi Jinping, de una u otra manera, también critica lo que es el One Belt, One Road. Y la razón fue porque, o sea, en un despertar, esta gente me agarró, o sea, se me adelantó en el juego, y como sabemos, el que pega primero pega 2 veces. Entonces, y cuando China vino perdón, India vino como en cierto sentido a pensar en la situación, ya estaban un poco tarde, pero desde hace un tiempo para acá, ellos han ido reforzando sus vínculos con el mundo y crearon toda una nueva política de la India que se llama Made in India. Y en este Made in India es donde yo, India, estoy dando todos los beneficios posibles para todas las corporaciones posibles, para que sea yo más atractivo, para que estas corporaciones se vengan a mi territorio y no vayan a China, o incluso que se vayan de China a mi territorio. ¿Cuál es una de las grandes ventajas que ellos tienen? Entre otras cosas, la mayoría de los indios hablan inglés. La mayoría de los chinos hablan chino. Entonces, en ese sentido hay una especie como que de brecha de comunicación, por un lado. Por el otro lado, India es un país democrático vinculado con Inglaterra, pero al final de cuentas es un país democrático, un poco corrupto, pero bueno, es vinculado democráticamente. En el caso de la China, es pasional, es controlador, regula, y hay una cantidad de cosas que no funcionan. Y hasta lo que era hace poco, la conveniencia por precio ya no es tanto. En la mano de obra de la India, el promedio de sueldo mínimo, esto es mensual, o sea, mensual, una persona gana entre 70 a $200 mensuales. Ya la China se empezó como a elevar, antes ganaban miseria, pero ahora se empezó a elevar, lo que significa que ahora un chino promedio cobra entre 140 a 340. Entonces, si tú eres una corporación y buscas mejoras económicas, esta es una mejora económica con respecto a esta. Esto es una opción. Pero
China está mucho más avanzado que con respecto a la India, que tiene fallas, ¿cómo se llama?, de infraestructura importantes. Y esto eventualmente se puede convertir en protagonista, pero China tiene la ventaja actual. Pero estos dos países, que no solamente tienen rivalidad económica por su zona y por su área de influencia, también tienen disputas territoriales. En el caso de estas disputas territoriales, que es un tema, pero al final de cuentas no llaman la atención en el resto, en el resto del mundo, es porque las áreas que se están disputando, tanto por un lado como por el otro, son técnicamente conocidos como tierras de nadie. Y de hecho están tierras de nadie que aquí no vive nadie. Entonces, pero igual se han enfrentado entre uno y el otro, y lo que significa de que ellos tienen su resentimiento. India en recuperar lo que la China de una u otra manera les quitó, y la China en mantener lo que ellos consideran que es propio, que así es por eso el mundo. Entonces, pero en el caso es que existen estas rivalidades. Pero existe una posibilidad de que, o sea, si yo no estoy ojo a ojo con China, si estoy más o menos ojo a ojo por interés con el otro socio que es Rusia. Y entonces Rusia le queda un poquito más lejos a India. India y China están pues pegados, pero en el caso de Rusia, de una u otra manera, no tanto. Pero la ventaja es que Rusia tiene una cantidad de materia prima que no usa y que de una u otra manera pues tiene, ellos a nivel tecnológico e industrial definitivamente son un desastre. O sea, la economía, para tener un cálculo, la economía de Rusia, siendo el país más grande del mundo y teniendo 140 millones de habitantes, es menor que Italia. Entonces, de hecho, incluso se estaba comparando que era menor que la Florida, el estado de la Florida, o sea, con respecto a lo que ellos representan. Pero tienen territorio y tienen materia prima, entre las materias primas es petróleo. Entonces, y el parte del petróleo, India necesita petróleo como fuente de energía, y está aprovechando la coyuntura particularmente ¿cómo se llama?, de la guerra con Ucrania, en el sentido de que como tienes esta barrera de precio y nadie te está comprando, no te están comprando y estás perdiendo, ¿cómo se llama?, mercado en otros lados, entonces India dice, bueno, yo te compro, pero te compro más barato. E India está comprando un 30% más barato el petróleo de Rusia, y China también está haciendo lo mismo. Pero existen las críticas de que al final del día, y esto es un cálculo específico, de los 1.400 millones de indios que viven en la India, hay 700 millones de personas que no tienen electricidad, que no tienen servicios, de que no tienen teléfono y que están pasando hambre. O sea, la mitad de la población. Entonces tienes un país sumamente desarrollado a nivel económico, a nivel tecnológico, incluso espacial y satelital y todo, pero por el otro lado tienes una cantidad de población que está pasando pues miseria. Pero con todo y todo, esto es el índice de aceptación de los distintos gobiernos. Entonces me pareció de que en el caso pues de Moody, que se ha mantenido en el poder y se reelige y se reelige, pues tiene un 78% de aceptación. En el caso pues de México, definitivamente yo no entiendo a la gente, pero bueno, el 68%. En el caso de Lula, el 50% de la aceptación, a pesar de la corrupción y la miseria a la que ha llevado Brasil desde que él llegó al poder, etcétera. Y bueno, en el caso incluso ahorita de los Estados Unidos está un 40%. Entonces, si lo vemos comparado con los Estados Unidos, toda esta gente es rey. Entonces, si nos vamos al otro país, Lula. Lula, obviamente un populista total y absoluto, un terrible gobernante, sumamente corrupto, por todos lados, pero tuvo la suerte de que cuando terminó la presidencia y lo enjuician y lo llevan a juicio, nunca realmente le pudieron, o sea, brillante en cómo hacer la corrupción. Entonces, o tienes todo un sistema corrupto o de una u otra manera no le supieron descubrir la corrupción. Y de hecho, incluso estando, ¿cómo se llama esto?, preso, la siguiente presidenta, pues de una u otra manera le trató de generar un indulto. Entonces, un indulto presidencial, pero la cosa se complicó, etcétera. Y al final de cuentas evitaste el hecho que te terminaran de condenar y que te terminaran de hacer un impeachment. Si te hacen el impeachment, al margen de ir a la cárcel o no, no puedes ir a las elecciones políticas. Él todavía estando preso, o sea, técnicamente, se lanza a la carrera presidencial. Y entonces, y en esta carrera presidencial, y estamos claros, y ya lo hemos visto en todos lados,
cuando llegó el COVID, nadie de una u otra manera, cualquier país del mundo que hubiese tenido elecciones presidenciales, al igual que el caso de los Estados Unidos o en el caso de Brasil u otros que hubiese tenido elecciones presidenciales justo en el momento del COVID, todos hubiesen perdido. Entonces, por el hecho de que la gente está pues insatisfecha y siempre van a tener críticas, que termina siendo, pues gana y gana las elecciones y de una u otra manera pudo evadir las inhabilitaciones y todo, pero desde que Brasil se escogió para el BRICS en la década del 2000, o sea, en el 2000, 2001, a la fecha, de una u otra manera, la economía de Brasil ha ido decreciendo y decreciendo y decreciendo. A nivel de cifras reales, particularmente porque tú tienes una tasa de desempleo de 14%. Cuando tú tienes una población de 215 millones de habitantes, significa que hay 32 millones de personas que están desempleadas en edad de trabajo. Y si uno multiplica esas 32 millones de personas que son cabeza de familia y además le mete a su familia alrededor, se podrán imaginar lo que esto representa en líneas generales. Entonces, y por el otro lado, pues también la inflación ha ido creciendo y creciendo y creciendo, lo que significa de que Brasil en este momento, chévere porque está en el BRICS, está buscando cualquier tipo de alianza, cualquiera que sea, para tratar de beneficiarse. Tiene materia prima, tiene industria, porque sí la tiene, y tiene sobre todo recursos. Entonces, en el caso de China, que tiene territorio y tiene gente, y aunque es el segundo o tercer país, el cuarto país, el tercer o cuarto país más grande del mundo, China, obviamente con tanta gente, tus recursos son más escasos, lo que significa que Brasil le exporta a China soya, hierro y petróleo. O sea, todo esto son materias primas que los otros de una u otra manera después procesan y seguramente después el producto procesado se lo venden a Brasil. Entonces, o sea, esto es una parte de la crítica de la mayoría de los países desarrollados con la mayoría de los países de materias primas, es que cuando tú vendes tu materia prima, estás vendiendo parte de tu industria. Entonces la vendes a otro que hace la industria y después te vende el producto acabado a ti con todas las ganancias del mismo producto que tú pudiste haber hecho. Entonces, bueno, en el caso de China, particularmente con toda la población que tiene, ellos están comprando desde hace por lo menos 2 años a 3 años, y esta cifra se mantiene. El 50% de todo el trigo que se produce en el mundo lo compra China, todos los años. El 60% de todo el arroz que se produce en el mundo lo compra China, o lo mantiene China si lo produce ellos. Y casi el 70% de todo el maíz. Y la razón particular es porque ellos tienen que alimentar a 1.400 millones de habitantes 3 veces al día. Y ellos no tienen las condiciones, no tienen las tierras, no tienen el agua y obviamente no tienen la energía eléctrica para dedicarse a eso. Entonces tienes que comprar esto. Yo estuve tratando como más o menos de calcular qué representa todo esto que ellos están comprando en el día a día de los 1.400 millones de habitantes y esto es un mes. Entonces, de alimento. En un mes, esta gente se lo traga todo. Entonces, la que significa es que siempre tienes que estar comprando y comprando y comprando y comprando. De hecho, Rusia es su gran proveedor y es su gran aliado estratégico. Y en el caso de Rusia, como les dije antes, que no tiene tecnología y que no desarrolla ningún tipo de tecnología tampoco, tienes es materia prima y lo que vendes es materia prima. O sea, en este caso, pues los granos crudos no procesados, pero también vendes en madera, también vendes, bueno, en el caso de petróleo también vendes minerales, vendes una cantidad de cosas. Casi toda la madera que China necesita para construir, pues viene de Rusia. Casi todo el petróleo o el gas que China necesita pudiera venir de Rusia. Y digo que esto es uno de los grandes ganchos. Rusia no le vende necesariamente a China o no el volumen que China necesita, porque Rusia menospreció a China y se enfocó en Europa. Pero después de meterse en el pastel de la guerra con Ucrania, pues entonces Europa se tardó en reaccionar, pero tarde o temprano Europa ha ido dejando de comprar petróleo a Rusia. Y de hecho, una de las partes que es interesante, que es otro tema eventualmente, Europa, pues ahorita cambió su política y dijo, ¿sabes qué? Creo que la energía nuclear no es tan peligrosa como nosotros pensamos. Entonces, vamos a regresar a la tecnología nuclear porque de una u otra manera es una tecnología 70 años más moderna de que cuando se empezó a hacer y eso tiene una cantidad de ventajas, eso es otro tema.
Pero bueno, Rusia se enfocó para acá y no desarrolló una industria petrolera para China que podía ser su gran comprador. O sea, estamos hablando de que China consume todos los días 17 millones de barriles de petróleo, todos los días. Ellos producen, porque ellos tienen, pero igual no es lo suficiente, o sea que ellos requieren de 9 millones de barriles de petróleo al día. Cuando hablamos de 9 millones de petróleo al día, es Venezuela multiplicado por 3 en el periodo de oro de Venezuela. O sea, porque Venezuela producía 3 millones de barriles. ¿Se imaginan que si Rusia exportara para China estos 9 millones de barriles, Rusia estaría, pero viviendo, o sea, ¿para qué voy a hacer más nada? ¿Para qué vamos a sembrar? Vamos a comprar. Entonces, pero bueno, y China no solamente compra los 9 millones de barriles, sino también compra una cantidad de carbón, particularmente en el caso, pues, de Australia. Rusia no tiene infraestructura industrial, lo que significa que todo depende de la venta de materias primas. Y vamos a ver en el otro lado, la única industria importante que Rusia tiene es la militar. Eso lo vamos a ver en una gráfica después. Y por supuesto, la guerra con Ucrania les ha afectado muchísimo la economía. Hay como polémicas y hay visiones en un primer momento y con todo lo de las sanciones, todo el mundo pensó que Rusia iba a colapsar ahí mismo económicamente. Resulta que los billonarios de una u otra manera se las inventaron y la economía rusa empezó un poco a mejorar, pero después ha ido decayendo y decayendo y decayendo. O sea, todo termina cayendo es por gravedad. Y efectivamente, ahorita pues la están pasando relativamente mal. Al principio se beneficiaron porque le dieron la vuelta, pero un año y medio después eso les ha afectado. ¿Quién es el que más se ha beneficiado de todo esto? Xi Jinping. Y la razón por la cual se ha beneficiado, porque ante dos grupos antagónicos como Occidente y Rusia, pues Xi Jinping termina siendo algo así como que el gran mediador, o ha terminado siendo como el gran mediador. Y esto de una u otra manera se ha manejado con muy mano izquierda, en el sentido de que China, teniendo todo el armamento que tiene, en teoría no le ha vendido ni una bala a, ¿cómo se llama?, a Rusia. Pero hoy en día se sabe y se ha demostrado que le ha vendido tecnología de chips, o sea, los chips para poder hacer, obviamente, las armas que ellos desarrollan o que desarrollan los otros. Y de hecho, incluso una de las cosas que me parece como absurdo, como obviamente tienes estas limitantes, en el caso de Rusia, tienes estas limitantes en cuanto a la tecnología, entonces no pueden comprar chips de Taiwán, no se los va a vender China, no se los debería de vender, pero sí se los está vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Es comprando lavadoras y otro tipo de cosas para sacarle los chips a las lavadoras y usarlos en sus armamentos. Entonces, imagínate tú un avión ruso con un chip de una lavadora. Entonces, y se están canibalizando. Eso es otro tema. Pero obviamente China de una u otra manera termina siendo el mediador ante los ojos del mundo y se está beneficiando. Por el otro lado, y ahorita vamos a ver que yo lo quise hablar en una oportunidad y esto está todavía en pleno desarrollo, tiene que ver con la situación del intento de golpe que se le hizo a Putin hace más o menos como un mes. La economía de Rusia vive desde los oligarcas. Putin hizo a estos oligarcas, de hecho, habían otros oligarcas antes, Putin eliminó a los otros oligarcas y creó a sus oligarcas, que estamos hablando son alrededor de 90 oligarcas, que todos son billonarios, todos obviamente son fieles a Putin porque Putin los hizo a ellos. Entonces esta gente pues mueve su dinero, sus recursos, sus vínculos, sus cosas y su vuelta para mantener más o menos la economía. Pero termina pasando esto hace un mes, que insisto, esto todavía está en pleno desarrollo, la gente todavía no está 100% seguro qué fue lo que pasó. Yo creo que ni siquiera Putin. Entonces, qué fue lo que pasó, qué te puede afectar o no. Pero a nivel de visualización de terceros, o sea, estamos hablando del resto del mundo, la imagen de Putin está un poco comprometida. O sea, antes Putin era intocable en un cierto sentido, pero desde que Prigozhin pues hizo este intento pues de golpe de estado, de una u otra manera se ha resquebrajado un poco la estructura o la mano de hierro que tenía Putin. Y eso habrá que ver qué es lo que termina pasando. De hecho, la pregunta es de dónde sale Prigozhin, y Prigozhin es un malandro encarcelado que eventualmente montó un local de perro caliente en San Petersburgo
que tarde o temprano se termina convirtiendo en el chef de Putin, que después de una u otra manera se terminó vinculando, bueno, entre malandro y malandro, pues, o sea, se entiende, se termina convirtiendo como en la mano derecha y Putin seguramente lo usó a su favor o Prigozhin pues usó a Putin a su favor, cualquiera de las opciones que haya sido, y crean el grupo Wagner. Y el grupo Wagner es un grupo paramilitar ilegal en Rusia, porque tú no puedes tener un ejército que no sea el ejército ruso, pero es ilegal en Rusia, pero bueno, como lo está manejando otra persona y lo estás manejando por fuera, entonces técnicamente no es ruso, pero yo también estoy tomando parte de la mordida. Y cuando nos vamos a lo que es la influencia particularmente del grupo Wagner en el mundo, estos son los países donde ellos están involucrados. Y la parte que termina siendo interesante es que se calcula que hay 2.000 miembros del grupo Wagner en Venezuela. Poco a poco, y los han ido infiltrando, e infiltrando, infiltrando. Y por supuesto, Venezuela aparentemente es que los paga, pues son mercenarios, esta gente termina pagando. ¿A qué voy con esto? Si Prigozhin entró con las malas con Rusia y de una u otra manera ahorita se fue para Bielorrusia, etcétera, él siendo la cabeza del grupo sigue teniendo todos estos ingresos de todos estos países porque sigue teniendo gente activa. Entonces, en el caso de Venezuela, pues de una u otra manera se calcula de que estos 2.000 mercenarios, en cierto sentido, lo que estaban era entrenando a las fuerzas militares venezolanas, que antes las entrenaban los americanos, y después que Chávez sacó a los americanos, pues entonces ahora son aparentemente los rusos. Después del desastre de la guerra, yo evaluaría si yo quiero seguir con ellos o no. Pero en el caso es que, obviamente, nos hemos dado cuenta de que efectivamente la guerra de Ucrania ha sido un desastre. Esta imagen que me encantó es un poco inspirada en la imagen de Napoleón después de la derrota de Moscú, pero igual todo eso que representa y la carga pues, que representa para Rusia y la cantidad de muertos que han habido del grupo Wagner. Se calcula que alrededor de 30.000 soldados del grupo Wagner se han muerto en los últimos meses y es la razón por la cual Prigozhin decidió hacer la marcha de la justicia. Yo la puse entre comillas porque mucha gente se especula si era en contra de los militares de Putin o si era en contra de Putin en particular. Sea lo que sea, de una u otra manera le terminó saliendo el tiro por la culata. La Prigozhin de una u otra manera culpa o de una u otra manera genera la responsabilidad al ministro de Defensa ruso, que es Sergei Shoigu, que es este que está acá. Pero a pesar de todo, Sergei Shoigu sigue estando ahí un mes y pico después pues, del golpe de Estado. Y la razón particular es que estos dos son casi que compadres. O sea, esos son mejores amigos. Putin está aquí gracias a él. Entonces, él fue el que vinculó, hizo y manipuló a las Fuerzas Armadas para darle cada vez más fuerza y más fuerza y más fuerza. O sea, lo que significa que esto es una cadena, técnicamente una cadena de favores. O sea, Putin le debe tanto a Sergei, que de una, ¿cómo se llama? Que como Shoigu, como Shoigu, pues a Putin. Y de hecho, técnicamente lo que ellos son es lo que se conoce como el Siloviki, y el Siloviki o la palabra Siloviki son los que son el círculo íntimo de Putin, en el cual, pues, como vemos en el área pues inmediata, la mayoría de ellos son familiares o amigos de infancia y muchos de ellos o casi todos ellos son billonarios. Pero por el otro lado, Shoigu terminó siendo vamos a decir, tonto útil en su momento dado para que Putin se creciera. Él le puso la alfombra roja, se creció, pero bueno, ni modo, tonto útil al final, pues recibe muchísimos beneficios y entre los beneficios es que cada vez que Putin va de vacaciones a algún lado se lleva a su amigo Shoigu. Entonces son íntimos. Entonces, porque dependen uno del otro, es como Maduro y Padrino López. Padrino López debió haber estado ya retirado hace 5 años porque es el tiempo del Ministerio de Defensa, pero todavía sigue ahí y sigue ahí y sigue ahí. Si quitas a Padrino López, pues le quitas el piso a Maduro. Lo mismo puede pasar acá. Pero bueno, empieza a haber este enfrentamiento, se generó este intento de golpe, que la gente no está seguro todavía si es un golpe, no es un golpe o qué es lo que estaba destinado. Y de repente apareció, que esto es otro tema, al final del día apareció Lukashenko, que es el de Bielorrusia, que de repente vino de la nada a tratar de salvar la partida. Y mucha gente se ha preguntado si Lukashenko fue un poco empujado por Putin para tratar de salvar la partida y la imagen de Putin,
o fue Lukashenko por motivación propia. Lukashenko siempre ha sido algo así como que el perro, esta imagen pues me pareció genial, como el trucutú de Putin, siempre, de hecho es el único aliado que Putin particularmente tiene, y entonces en cierto sentido pues vino pues a la defensa de él. Muchísima gente pues se pregunta si aquí hay una especie de segunda agenda, y es probable, porque ahora casi todo el grupo Wagner se fue a Bielorrusia, y de una u otra manera, pues entonces ahora Bielorrusia tiene un ejército mucho más importante. Entonces, a consecuencia de esto, pero eso es otro tema. Entonces, y Putin, por supuesto, empezó desde este momento pues a temer de todo su alto mando. O sea, realmente nadie se lanza a hacerte un golpe de Estado, o sea, en el tamaño de Rusia, si tú no tienes obviamente vínculos a otros niveles. Y entonces empezó sencillamente a estar paranoico con respecto a toda la gente que te rodea, y empezó a purgar. Y entonces el primero que purgó fue este general, que era su mano derecha pues en todo lo que llamaban el carnicero de Siria, que era lo guau de él, y además uno de los grandes millonarios o billonarios, y particularmente lo purgaron al punto que no se sabe todavía dónde está, o por lo menos no lo sabe Occidente. Y esto tarde o temprano, y esto es desde el punto de vista de China, esto tarde o temprano puede crear una reacción en cadena. Si Rusia se debilita y de una u otra manera su ejército se debilita en un país tan grande y en un país conquistado tan grande, muchos grupos separatistas se pueden alzar. Entonces, y eso obviamente pues afecta a Rusia, y eso obviamente afecta la imagen de Putin y el BRICS, ¿no? En general, y por supuesto, en el caso de Xi Jinping como su aliado. Entonces pasa algo que termina pues siendo interesante, que de hecho esto está pasando desde la semana pasada. Rusia rompió el acuerdo de granos con Ucrania. Desde que ellos invadieron Ucrania, han permitido a partir de ciertos meses en adelante de que los barcos ucranianos pudieran, o los barcos pudieran cargar granos ucranianos, y ese grano ucraniano pudiera ir a otros lados del mundo. Obviamente es un respiro económico para Ucrania, por un lado, pero por el otro lado es más que nada un respiro para el resto del mundo, porque la mayoría del grano de Ucrania va para África y para países subdesarrollados, lo que significa que si ese grano no sale, esta gente pasa hambre. Entonces Rusia lo permitió, pero obviamente Rusia está tratando de romper este pacto últimamente por las situaciones que están pasando hoy en día, y esta gente pues va a pasar hambre. Y entonces ante esa mala imagen, pues Rusia decidió pues activarse, y decidió desde la semana pasada, él o Rusia, empezar a enviar ellos el grano a África sin ningún costo, de costo de grano ni costo de flete. Entonces aquí de una u otra manera da que pensar. Una, primero, es que si lo estás regalando es porque te sobra, ¿no? Pero sobre todo por el otro lado, y no lo puedes vender. Entonces, y por el otro lado es lo que estás buscando, es una imagen positiva con Xi Jinping. O sea, tú haces este sacrificio o compartimos este sacrificio, pero de una u otra manera tu imagen ante los terceros, y vamos a ver por qué los terceros, tiene que ser buena y no puedes quedar como un déspota. O sea, tú estás buscando aliados. Pero entre estos dos, que no son estos dos realmente, son entre los dos países, las cosas pues tienen un conflicto desde hace muchísimo tiempo, y es el hecho de que China y Rusia tienen una disputa territorial desde hace más o menos 150 años. Todo el territorio que está acá en colores, ¿no? Tanto la parte de Vladivostok y todo ese territorio como toda la parte naranja, fue un territorio que China perdió ante Rusia durante el siglo XIX, en lo que China considera que son los tratados vergonzosos. O sea, cuando China estaba en la merma y obviamente estaba caído, y cuando árbol caído todo el mundo hace leña del árbol, que fue durante el periodo de Cixi, la emperatriz, que fue un desastre y todo, pues todos los países del mundo se aprovecharon, todos los países del mundo, pero entre ellos Rusia. Y Rusia, entre lo que se aprovechó, pues le quitó todo este territorio. Inglaterra le quitó Hong Kong y ya se lo devolvió, pero Rusia no ha devuelto esto. Y con esto, si se fijan en el mapa, y yo marqué particularmente Vladivostok, que es uno de los principales puertos de la zona, si se fijan en este área del mapa, China, gracias a Corea del Norte y gracias a este territorio ruso, no tiene acceso al mar de Japón. Y entonces no tiene acceso a esa área del mercado. O sea,
es una cosa de que ellos de una u otra manera pues les interesa. Y China ya dijo, o Xi Jinping dijo, eventualmente Vladivostok va a ser nuestro. Ellos van a tratar de revertir todos los tratados vergonzosos. Entonces lo tienes como, igual que agarrar Taiwán, igual que agarrar todo, lo tienes en tu agenda, no importa. Yo lo pongo en un bucket list, si no lo logro yo, lo logra alguien dentro de 100 años. Pero la parte que termina siendo importante con Rusia actualmente, que no tiene dinero, que está perdiendo una guerra, que de una u otra manera está colapsado y que no tiene infraestructura, China pretende de una u otra manera invertir en esta área de la zona. Y si ellos invierten en esta área de la zona, pues ya están montando un pie sobre el territorio que ellos consideran que es suyo. Y entonces tarde o temprano pueden decir, ¿sabes qué? Esto es mío. Entonces estas cosas tarde o temprano pueden tener repercusiones a futuro. Entonces lo que significa de que hasta ahora 3 de los miembros del BRICS, que son India, China y Rusia, es como una jauría de lobos en el mismo grupo. Todos ellos tienen conflictos, todos ellos tienen agendas particulares y todos ellos tienen ambiciones particulares. Sudáfrica y Brasil son entes independientes, pero estos sí tienen conflictos los 3. De hecho, hasta hace nada, si nos hubiésemos ido al 23 de febrero del año 2021 al 2021, no, 2022, perdón, la Rusia tenía el segundo ejército más poderoso del mundo. Ya hoy en día sabemos que el ejército de Rusia no sirve para nada. Entonces, la tecnología no sirve para nada y que obviamente tiene un problema de organización que no sirve para nada, lo que significa de que ahora China subió de escala. Ahora China tiene el segundo ejército más grande del mundo y el principal ejército en la zona, o el más importante en la zona, porque el otro ya sabemos que es nada. Al punto de que esta imagen es chévere y si la quieren, yo la conseguí de milagro, si la quieren guardar, guárdenla. Aunque no se ve nada de nada, pero representa sobre todo el negocio paralelo. La única industria rusa manufacturera es de armas, o sea, es la parte de armamento. Y entonces, por supuesto, cuando tú tienes un arma y la sacas, un avión, un tanque, un misil, una bala, una ametralladora o lo que tú seas, tú se las vas a vender a terceros. Y de hecho, las ventas de Rusia con respecto a las ventas armamentistas de los Estados Unidos es más o menos equivalente. Claro, cuando uno analiza a quién le vende los Estados Unidos y cuando uno analiza a quién le vende Rusia, pues entonces ya ves que hay como una discrepancia, o sea, como que, qué sé, Namibia, entonces ¿cómo se llama? Zimbabue, este tipo de cosas que vende a Rusia, pero porque las armas de ellos son a menor costo. Pero tarde o temprano, los rusos están perdiendo a todos sus clientes porque han demostrado que ninguna de sus armas funcionan en la guerra. Entonces, yo para qué voy a comprar un tanque que es una porquería. Entonces, o porque yo voy a comprar un misil que la mayoría de las veces no llega a sus objetivos. Entonces, ha ido perdiendo esto y estás perdiendo un ingreso. De hecho, la India, que es interesante, que es su principal cliente, pues también le compra a los Estados Unidos. Yo, como les dije, la India tiene su propia agenda y va para acá y va para acá y baila al ritmo de todo el mundo. Entonces, ellos bailan salsa y merengue, pero bailan al ritmo de todo el mundo. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que está perdiendo Rusia? Es que ante las imágenes del mundo, pues su ejército va mermando, mermando y mermando. Su tecnología, pues de una u otra manera, pues no funciona. Pero los rusos acaban de hacer, estamos hablando hace 2 semanas, acaban de crear un proyecto, para mí loquísimo, interesante, pero es loquísimo, de que los rusos pretenden crear una nueva estación espacial que es competencia de la Estación Espacial Internacional que tiene el resto del mundo. Pero ellos deciden que quieren sacar una estación espacial para invitar a los miembros del BRICS y que de una u otra manera puedan investigar. O sea, ¿de dónde diablos va a sacar los reales Rusia para construir una estación espacial? Pero estamos hablando, este es el proyecto que están planteando recién la semana pasada. O sea, 2 semanas, perdón. Pero bueno, el caso, para ir como concretando un poco en esta reunión, una de las cosas importantes que puede pasar es el hecho de que entre los 5 miembros es muy posible de que Putin no vaya. De hecho, ya se anunció de que seguramente va a ser Lavrov, que Lavrov es su ministro de Relaciones Exteriores, y la razón por la cual Putin puede que no vaya es porque Putin está condenado o enjuiciado por crímenes de guerra.
Entonces, ¿qué termina pasando? Si Putin sale de Rusia a cualquier país que de una u otra manera pertenezca a la Corte Internacional Penal, pues entonces ese país tiene la obligación de arrestarlo. Sudáfrica es aliado de Rusia, pero pertenece a la Corte Penal Internacional, lo que significa es de que técnicamente, si tú pones un pie aquí, yo te tengo que arrestar. Y entonces, bueno, Putin decidió no asistir, y eso es lo que se habla. Y entonces, ante todo esto, esta ausencia de Putin es una mala imagen para el evento que puede venir. Chévere, tú vas a mandar a tu, ¿cómo se llama esto? A tu primer ministro, pero a tu ministro de Relaciones Exteriores, pero igual no estás yendo tú. O sea que ya hay una falla importante en el engranaje. Por el otro lado, lo que también se plantea es el hecho, y por aquí es donde yo realmente me quiero ir en la parte que nos falta, es el hecho de que si se toma o no una decisión de crear una nueva moneda mundial, y si esa nueva moneda mundial va a ser la moneda del BRICS, ¿no? Entonces, con respecto a esto, desde que el mundo es mundo, siempre has tenido distintas monedas mundiales. No es la primera vez. Y, no es y además no solamente hay una. O sea, tú puedes comercializar en yenes, tú puedes comercializar en euros y tú puedes comercializar en dólares. Lo que significa es que la mayoría, o lo que hace la diferencia es que la mayoría de los países prefieren comercializar en dólares porque es más fácil de que la gente le acepte los dólares a que me acepte yenes. O sea, si yo particularmente comercio en algo y tengo la opción de que me paguen en dólares, en euros o en yenes, yo prefiero dólares. O sea, si me pagan en yenes, tengo que ir a Japón a gastar los yenes. Entonces, entra un poco con ese concepto y han habido cualquier cantidad de protagonistas o monedas protagonistas a lo largo de la historia. Este esquema que está acá es más o menos desde el año 1200 a la fecha. Cuando hablamos de 1200, el florín de Florencia, pues era lo que se manejaba. Después se manejó por muchísimo tiempo lo que era el ducado de Venecia. Después vino pues la moneda de Portugal. Después vino por muchísimos años, estamos hablando casi 3 siglos, el real español, y que tenían el comercio de la plata. Después vino pues los holandeses. Después vino los franceses. Después vino los británicos y después sencillamente los americanos se secuestraron pues todo a finales de la primera, o desde finales de la Primera Guerra Mundial hasta la fecha. Entonces ellos han sido los protagonistas. Pero, aclaro, no necesariamente es la única moneda que se utiliza, pero es la que más se utiliza. Hay gente que pensó, y por eso invirtieron todo lo que invirtieron, con la llegada pues ¿cómo se llama? De Bitcoin, y pensaron que el Bitcoin, que además que no lo puedes traquear, no lo puedes penar, no lo puedes pechar, no puedes hacer nada, iba a ser la moneda del futuro, y resulta que sí puedes hacer todo lo demás. Y por eso es que el Bitcoin pues ha colapsado. Bitcoin se pensó de que iba a ser una moneda alterna, no lo es. Entonces, mucha gente piensa de que una moneda BRICS pudiera de una u otra manera imponerse. Y en todos los programas que hay, que por cierto me los vi todos, todo el mundo lo que dice, vamos a suponer de que eso sea verdad y vamos a suponer de que efectivamente se plantee ahorita, pero eso puede tardar años en consolidarse. Cuando se creó el concepto de la Comunidad Económica Europea y eventualmente lo del euro, el euro se tardó algo así, y era toda una comunidad europea, se tardó algo así como 20 años en consolidarse. Y estamos hablando de que Europa tiene 20 países, o sea, tiene 30 países, perdón, de los cuales 20 países pertenecen al euro. O sea, que ya solamente con ellos, ya ellos podían haber sobrevivido, igual se tardaron 20 años en consolidarse. Y la razón es, porque si yo creo una moneda que está vinculada a estos 5 países, tarde o temprano tengo que nivelar las economías de los 5 países para que sea igual para todo el mundo. Porque si no, sencillamente quien va a financiar esto es China, y los demás se van a guindar de China. Y técnicamente todas estas economías hoy en día están comprometidas, incluso la China. Entonces, o sea, esto lo hemos hablado previo, esto es otro tema. El único país que más o menos, o la economía más o menos está en auge es India, pero la India es una especie como que de trampa económica, porque aunque tienes muchísimo crecimiento a cuenta de la pobreza que tienes en el país. O sea, la mitad de tu población vive en la miseria. Entonces,
si tú repartes equilibradamente este dinero, pues tu ganancia pues es menos. Pero entonces para poder tener un mayor crecimiento económico, sacrificas una cantidad de los territorios. ¿Qué significa al final del día de que de repente esta moneda no se dé o no se dé todavía? Se puede plantear, pero no se dé todavía porque no funciona y no genera confianza. Entonces, lo más seguro que la moneda que se vaya a utilizar de ahora en adelante en este grupo sean los yuanes, que es la más fuerte de todas. Que no necesariamente uno tiene por qué confiar en los yuanes en nada, porque los chinos hacen igual con su cosa y sacan el reporte que les da la gana y ve tú a ver si eso es verdad o es mentira. Pero ya ellos con Arabia Saudita pues están negociando con yuanes. Ellos están comprando el petróleo de Arabia Saudita en yuanes y no en dólares. Y obviamente estos yuanes los están usando los árabes para comprar bienes de China. Entonces, y después tú lo pagas por un lado y lo pagas para el otro, por lo menos para toda la gente que acepta el yuan. ¿Qué es lo que se necesita hoy en día, que no es el caso del yuan, pero qué es lo que se necesita hoy en día para crear una moneda que genere confianza en todo el mundo y es que esa moneda tenga respaldo en oro? Entonces, esto es otra de las cosas que se está especulando con respecto a estos países. Particularmente, muchos de estos países son grandes productores de oro. De hecho, Rusia es el segundo productor de oro más grande del mundo, después de China. Y después de ellos, pues viene Australia y después finalmente vienen los Estados Unidos. Pero la parte que termina siendo interesante para la mayoría de las personas es el hecho de que ninguno de estos países del BRICS está vendiendo oro. Ellos lo producen y no lo están vendiendo, lo que significa es que lo están acumulando. Y si lo están acumulando es por algo. Es porque quieres, obviamente, reforzar o una moneda o tu economía a futuro, porque el oro pues tiene su valor en el tiempo. Acuérdense que el oro no genera intereses, no genera nada, pero al final del día termina siendo una moneda o un bien o un metal que tarde o temprano trasciende en el tiempo y ha trascendido en el tiempo por miles de años. Entonces, bueno, en ese contexto, ninguno de ellos está vendiendo oro. Casi todos los países del mundo funcionan con lo que se conoce como la moneda fiat. Y esta parte yo la explico, o sea, porque cuando uno escucha fiat, uno piensa en otra cosa. Entonces, y no en una moneda, sino piensas en un carro. Y las monedas fiat son las monedas de las cuales su respaldo económico depende de la confianza que la gente tenga de la moneda o del país que ejecuta la moneda y no necesariamente de su respaldo en oro. Y la razón es que no existe suficiente oro en el mundo para respaldar todas las monedas. Entonces, bueno, en este caso, pues están las monedas fiat. Entonces, ¿a qué yo voy con respecto a esto? El dólar está en moneda fiat. Tenemos la confianza en el dólar. Obviamente los Estados Unidos lo respalda, compra bienes, compra una cantidad de cosas, a pesar de que se va devaluando y devaluando y devaluando, pero tenemos confianza en él a nivel mundial. Pero si nos vamos a otra moneda fiat, es el dólar de Zimbabue. Y el dólar de Zimbabue está en 10 trillones de dólares zimbabuenses por dólar. ¿Quién diablos le tiene esta confianza? ¿Quién va a tener confianza en el dólar de Zimbabue? Ni modo, los únicos que tienen que tener confianza en ellos son los de Zimbabue porque no le queda otra. Entonces, de hecho, en caso de Venezuela, con toda la devaluación que ha habido, sencillamente ya te fuiste al dólar, lo tuviste que asumir como el dólar y ya todo lo negocias en dólar. ¿Por qué? Porque todo el mundo le perdió la confianza al bolívar. Entonces, en ese sentido, en nuestro caso particular, pues podemos entender lo que eso representa, que es la confianza. Pero quiero explicar por qué los Estados Unidos se convierte o por qué el dólar se convierte en la moneda mundial y tiene que ver particularmente con la conferencia de Bretton Woods que se generó en el año 1944. Esta parte termina siendo importante. Aquí estamos a un año de terminar la Segunda Guerra Mundial. Europa está completamente pues desbaratado con todo lo que representa pues la guerra. Los Estados Unidos es la fuerza económica que mantiene la guerra y es la fuerza económica que mantiene la industria de la guerra y es el que está vendiendo armas a todo el mundo. Entonces, esta parte me pareció importante y la voy a explicar dentro de un ratito. ¿Por qué se llama el Bretton Woods Conference? Es porque se hizo en Bretton Woods, que es este hotel que se conoce el Mount Washington Hotel en la zona de Brentwood, Connecticut, donde se hizo. Entonces, y aquí se reunieron 44 países aliados, que en este momento los países aliados son Rusia, Inglaterra, uno que otro europeo, los países latinoamericanos, y de una u otra forma es
los invitaron a todos, que esa parte es chévere. Y de una u otra forma, una de las cosas que tú vienes a discutir acá es el hecho de que, ¿qué va a pasar con el mundo después que se acabe la guerra? Si se fijan en la fecha, bueno, no se pueden fijar en la fecha, no la puse, pero es el 14 de julio. Entonces, el 14 de julio del año 1944. ¿Qué es la diferencia o por qué el 14 de julio de 1944 haces esta conferencia? Es porque un mes antes hiciste el desembarco de Normandía y efectivamente un mes después del desembarco te diste cuenta que el desembarco funcionó. Entonces ya estás metiendo un pie en la puerta de de la Europa alemana y tarde o temprano vas a ir avanzando y avanzando. Y cuando ya tú lograste meter un pie acá y tienes un pie en Italia, de una u otra forma ya tú sabes que esto es cuestión de tiempo. Y lo que tú quieres evitar, y es la parte que termina siendo importante desde el punto de vista, y yo siempre lo digo, desde el punto de vista norteamericano, que los norteamericanos fueron bastante más objetivos que lo que ha sido hasta ahora la historia europea. La historia europea siempre se ha manejado con tus rivales bélicos en base a resentimientos. O sea, cuando yo le gano la guerra a alguien, pues yo le voy a pasar factura de todo lo pasado. Cuando ese me gana a mí, también va a pasar factura de todo lo pasado. Los americanos se fueron más pragmáticos y en ese más pragmático es de que cada evento es puntual y yo no quiero de que eso trascienda. ¿Y qué terminó pasando como por experiencia? Es que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los países europeos, británicos y franceses especialmente, le pusieron el pie en la yugular a los alemanes y lo fueron forzando a la depresión y lo fueron forzando a la miseria y tarde o temprano se generó una hiperinflación, que de hecho estas imágenes que yo he puesto muchísimas veces representa de que el papel, o sea, aquí no tiene ningún valor el billete que está impreso, sino que es el valor del papel. Entonces te pesaban el papel independientemente de qué billete estaba impreso para poder comprar un pan. Lo que significa de que para el año 1923 un dólar equivalía a 4 trillones de marcos alemanes. O sea, este y Zimbabue. Entonces, y por supuesto, esto creó una crisis y tarde o temprano generó pues a Hitler. Entonces tú no quieres que eso vuelva a pasar. Y los americanos decidieron de que ellos no querían volver a crear una recesión económica. Y entonces vamos a aclarar estos puntos antes de que se acabe la guerra con tiempo y de una u otra manera pues lo resolvemos y se hizo el Bretton Woods Conference en el año 44. Hay dos protagonistas principales. Bueno, Rusia es principal, pero Rusia no tiene donde caerse muerto. De hecho, todo el armamento es americano. Pero están los británicos, y los británicos eran los que dominaban la economía hasta ese momento. Y empieza a evaluarse, que es lo mismo que puede pasar tarde o temprano con una moneda BRIC. Empieza a evaluarse cuál moneda se impone, si el dólar o la libra esterlina. Y entonces, en el caso de la Unión Soviética, como les dije, no tienen en qué palo ahorcarse porque está desbaratado por la guerra, el desastre, la economía y todo. Entonces, aquí tú no opinas, pero los británicos sí tienen por dónde opinar. Todavía tienes ciertos imperios, todavía tienes India, todavía tienes otras cosas, pero al final de cuentas los americanos dijeron, ¿quién tiene el oro? Entonces, como yo tengo más oro, yo soy el que puedo respaldar la moneda y en ese momento las monedas se respaldaban en oro. Entonces, todo el mundo, pues de una u otra manera, tomó la decisión y ¿sabes qué? Va a ser el dólar. Y desde el Bretton Woods, desde el año 44 a la fecha, o sea, casi por 80 años, el dólar es la moneda mundial. Al punto de que todos los bienes, incluso el petróleo, se compra en dólares. Ahora China está comprando en yuanes, o sea, lo que significa que Arabia Saudita se está alejando un poco del eje norteamericano. Y eso es un tema también de estudio, porque no era lo que habíamos hablado primero. Entonces, o sea, es como que me estás traicionando, pero bueno, igual. Y en ese momento también se decidió crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para compensar. Y todo el mundo pues se rige y todo el mundo lo terminó aceptando y bueno, ni modo. Y para esa fecha el precio del oro estaba estable en $35 la onza. Yo puse estable en 35 dólares la onza, entre comillas, porque no es que estaba estable, estaba forzadamente en $35. No era el caso. Entonces, pero bueno, con respecto al tema, el dólar pues queda amarrado al dólar. Perdón, el dólar queda atrapado en base a la economía pues del oro y el oro no cambia de precio porque estaba a este precio que les dije antes.
Pero efectivamente la guerra de Vietnam fue como socavando y socavando y socavando la economía de los Estados Unidos. Eso fue pues terrible para ellos y tarde o temprano los Estados Unidos no puede seguir manteniendo la cantidad de dólares que está imprimiendo con la cantidad de oro que tiene. Y finalmente, en el año 71, el presidente Richard Nixon dice, ¿sabes qué? Pues ya se acabó el respaldo en oro. Ahora es por confianza. Entonces, bueno, ya yo me desprendo de esto. Es confianza con respecto a la moneda, es confianza con respecto al país. Y eso de una u otra manera, pues ayudó al crecimiento de los Estados Unidos. Le quitaste, esta imagen me encantó, le quitaste la camisa de fuerza que los Estados Unidos en ese momento tenía y le generas como una especie como que de nueva libertad. Y después todos los otros países del mundo se fueron pegando y pegando y pegando pues a esto. De hecho, incluso pues el oro se liberó de $35 la onza, llegó a estar hasta hace un mes en 2.050 la onza. O sea que fue creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Y de una u otra manera, esta es la parte que es interesante. Cada vez que la moneda, el dólar o cualquier moneda, se devalúa, el precio del dólar, perdón, del oro aumenta. Cuando la moneda se fortalece, por lo menos ahorita, que bajó un poquito los intereses, perdón, que sí, que subieron los intereses y bajó un poquito la inflación, entonces el dólar bajó de precio. Entonces siempre es como una contraparte. Pero el caso es que las monedas que sean nuevas, para generar confianza, se tienen que respaldar en oro. Para tener una idea, más o menos en la actualidad, esto es precio actual de hoy, un lingote pesa 12 kilos, punto 4 o 400 onzas. La onza en la actualidad está en 1975 ayer. O sea, lo que significa que más o menos, esto cambia todos los días, entonces más o menos, un lingote vale $78.000 aproximadamente. Si multiplicamos un lingote de oro por toda la cantidad de oro que existe en el mundo, que se calcula actual minado a lo largo de la historia, que son 166.500 toneladas de oro aproximadamente, o sea, con todo y todo, y ese es el volumen que genera, que es 21 metros por 21 metros por 21 metros de oro. Si todo el oro se suma y se crea un solo bloque, ese es el tamaño del oro que hay. Y si tú sumas eso, por el precio que existe, no hay suficiente oro para respaldar el dólar. Y eso sin contar el resto de las monedas del mundo. Solamente los Estados Unidos necesitaría todo el oro del mundo para poder respaldar un poquito de su moneda. O sea, estamos hablando de que esto equivale a 10 trillones de dólares. Cuando hablamos de 10 trillones de dólares y los Estados Unidos tienen una deuda de 32 trillones de dólares, se podrán imaginar que necesitamos 3 veces todo el oro del mundo solamente para los Estados Unidos. Y eso sin contar el resto del mundo. Referencia, yo di una clase del oro hace un mes y pico, 2 meses, ya tuve que cambiar. Entonces, en la actualidad, porque se acaban de probar ciertas cosas, los Estados Unidos imprime 700 millones de dólares al día promedio y sin respaldo, lo que significa que gran parte de la desconfianza que existe del dólar es de que tarde o temprano no tiene respaldo, la economía se ha ido devaluando, etcétera. Entonces, bueno, el gran miedo es esto de que no es que ¿cómo se llama? Que se les acabó el dinero, sino que se les acabó la tinta. Entonces, si nos vamos, esta gráfica me pareció interesantísima. Actualmente la deuda externa de los Estados Unidos es de 32 trillones de dólares y sigue subiendo, ¿no? De los cuales los Estados Unidos tienen que pagar 1.5 trillones de dólares anuales solamente de interés, ¿no? Y sigue creciendo. Si hacemos una compensación, o sea, una compensación, no, perdón, una consolidación de volumen de la deuda, imagínense que esta imagen no son billetes de 1, sino son billetes de 100. Entonces, una deuda, perdón, un millón de dólares representa en paquetes de 100, o sea, en billetes de 100, el tamaño de una silla. Eso es $1 millón. Si nos vamos a 1.000 millones de dólares, es el tamaño del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo a la fecha. Si nos vamos a 1 trillón de dólares, es el doble de la altura en la cual está la Estación Espacial Internacional si pusiéramos todo el dinero.
O sea, los astronautas verían el dinero que viene para acá y el doble hacia arriba. Y si vamos a todo lo que es la deuda solamente de los Estados Unidos, estamos a 1/10 de la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces, lo que significa, y todo esto es impreso en billetes de 100. Entonces, lo que significa de que obviamente la moneda ha caído y ha caído y ha caído y ha caído, la deuda pues interna se la ha comido y por supuesto eso genera desconfianza y es totalmente viable de que alguien decida, pues este es el momento de crear otra moneda que sí genere confianza. Y entonces pudiera ser el BRICS, pudiera ser el yen, pudiera ser el euro o pudiera ser cualquier cosa. Si nos vamos desde el punto de vista de los Estados Unidos, actualmente vemos quiénes son los acreedores de la deuda norteamericana. Entonces, de la deuda norteamericana y de los bonos norteamericanos, Japón tiene una cantidad, China tiene una cantidad, Reino Unido, Alemania, todos los países del mundo tienen bonos de la deuda de los Estados Unidos. O sea, lo que significa es que a nadie tampoco le interesa que la economía americana se colapse, porque si se colapsa, tú no cobras. Solamente los Estados Unidos tienen el 18% de la deuda de los Estados Unidos, es de ellos. Y la parte chévere con China es que técnicamente China no tiene deuda, entonces, por lo menos internacional. Entonces, en ese sentido, lo convierte en un protagonista. Pero ese protagonista tiene que de una u otra manera seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo y sobre todo vendiendo para alimentarse. En la actualidad, China, esta es cifra del año pasado, exportó al mundo 3.6 trillones de dólares. Esta cifra no hay que, ¿cómo se llama esto? No hay que llevarla 100% de la mano porque, claro, después de haber tenido el periodo COVID, que hubo como una especie de bajón, el mercado, por supuesto, va a cubrir la demanda y de una u otra manera esta cifra puede ser un poco más elevada. Habrá que ver a final de año. Pero bueno, igual 3.6 trillones de dólares. Y como yo les dije, que es parte del gran conflicto que existe con China y los Estados Unidos, es que las mayores exportaciones de China van a los Estados Unidos o a los aliados de los Estados Unidos. O sea, lo que significa de que yo no me puedo 100% enemistar con los Estados Unidos porque se me rompe la burbuja y me colapso también. Entonces, estos objetivos de esta gente pues tienen que ser pues a mayor plazo. Y la parte, ya para concluir por hoy, la parte como más interesante de todo este proyecto es de que BRICS, a partir de este 22 ¿cómo se llama? De agosto, pues deciden sumar nuevos socios. Y entonces en estos nuevos socios, de hecho, si se fijan, ahora se llama BRICS Plus, porque no vas a seguir poniendo nombres y letras a la cuestión porque de una u otra manera te tergiversa. Entonces, bueno, plus abarca cualquiera. Y plus significa que yo puedo sumar y puedo restar. Entonces, y nadie realmente pues va a saber quién es el caso. Pero bueno, entre las cosas que ellos están buscando, o uno de sus, bueno, todos al final del día, pero sobre todo uno de por qué yo quiero seguir sumando y sumando y sumando gente, y ese es parte de mi proyecto, es que en el caso pues de Rusia, quiere evadir o evitar las sanciones internacionales. Lo que significa es de que si yo soy un miembro de acá y tú quieres ser un miembro de mi grupo, pues entonces, por supuesto, parte de lo que tenemos que evitar son las sanciones internacionales y de una u otra manera, pues empiezas a crear un nuevo negocio. Si de hecho, si se fijan, estos son países que de una u otra manera quieren ser miembros, son 70. De hecho, lastimosamente, en la imagen no está en Venezuela, pero Venezuela también dijo que quería estar, no ha escrito ni un papel, no, o sea, no tiene tinta en la máquina de escribir, o sea, o en la impresora, o sea, todavía no ha hecho nada, pero dijo que estaba interesado de que quería participar también como miembro. Pero son una cantidad de países, alrededor de 70, que quieren participar. Estamos hablando, de manera oficial son 20 países para esta temporada, más 20 y pico de manera no 100% oficial y otros que han demostrado intención. Entonces, pero bueno, igual la mayoría de los países o muchos de estos países están en África y por supuesto aquí hay un conflicto entre China y Rusia con respecto a intereses. Pero bueno, el caso es que Putin necesita sumar aliados. Y mientras más aliados tú tengas, de una u otra manera, pues contrarresta todas las sanciones que has tenido con respecto a tu guerra, al punto de que tengas éxito o no tengas éxito, pero bueno, ni modo, la contrarresta.
Y en el caso de BRICS, y esta parte me pareció interesantísima, sobre todo cuando uno se lee el reporte, estos son los objetivos del BRICS. Y cuando uno se lee el reporte de que tú no quieres pobreza, que no quieres que tengan hambre, que tú quieres que tengas igualdad de educación, de que quieres que tengas libertad y democracia, y después lees o sea, ves a Rusia y ves a China, tú dices, esta gente definitivamente están creando como el plan de engaño para los tontos, para que los tontos te lo agarren. Son todas las cláusulas de las tarjetas de crédito que nadie se lee, bueno, es la misma cosa. Entonces, tarde o temprano te atrapan con lo que te ofrecen en grandes titulares, pero de una u otra manera tienes un tema. Y entonces, bueno, eso es parte de los objetivos. No le quito de que efectivamente se puedan o querer sumar más. De hecho, eso es una de las cosas que se va a definir ahorita, pues en este 22 de agosto. Yo pedí para participar online, todavía no me han mandado mis credenciales, entonces seguramente voy a tener que leer los titulares como cualquier mortal de la vida, pero bueno, ni modo, yo pedí para que me dieran las credenciales, pero bueno, en el caso es que un personaje que dijo, y con esto termino, porque ahora después también uno ve quién es quién, y esto es otro tema. Macron decidió que quería asistir a la conferencia. Y a mí particularmente Macron, cuando pasa a ser presidente y después me pueden dar pues la opinión de cada quien, a mí me dio como una buena espina, pero ahorita me parece técnicamente que es un lambucio y entonces sencillamente es como un oportunista que está aquí y acá y está brincando de un lado al otro y está tratando de hacer amistades por un lado, amistades por y está haciendo incluso compromisos que de una u otra manera terminan siendo contraproducentes. De hecho, hace un mes Macron fue para China y le dio a entender, porque además hizo una rueda de prensa, le dio a entender a Xi Jinping de que si Xi Jinping se mete en Taiwán, Francia no se va a involucrar en el contexto. Entonces le estás dando como carta blanca, que de hecho le cayó todo el mundo encima, obviamente los Estados Unidos, pero también sus otros aliados. Entonces, no sé, esta especie de personaje intermediario a nombre de un país, porque obviamente está haciendo a nombre de un país, que en cierto sentido está tratando como que de involucrarse, pero esto es un tema, pues obviamente de estudio, por eso digo, todo otro tema. Él tendrá sus razones. Pero bueno, efectivamente, Macron, por más que quiera, no puede ir, porque Rusia dijo, si Macron va, yo no voy. Entonces, y Rusia es uno de los miembros. Y la razón es porque Macron, obviamente, pertenece a la OTAN y es uno de los, ¿cómo se llama?, contrapartes, pues, de Rusia o de Putin. Pero bueno, estos perfiles y a lo que quiero llegar y como conclusión de lo que quiero llegar en esto, es de que cada quien tiene sus intereses, que cada quien tiene su agenda y que al final del día realmente los aliados o las alianzas son particularmente temporales, o sea, son a conveniencia. Y entonces, bueno, tú puedes ser amigo de alguien hoy porque particularmente te interesa y vas a ser enemigo de esa persona un poquito más allá. Entonces, esas cosas, y esa es la parte que a mí me parece interesantísima de la geopolítica, es que todas estas cosas fluyen, entonces se van como cambiando y cambiando y cambiando, y obviamente pues también van con respecto, yo me imagino que cuando Macron se lanza por allá, no se lanzan solamente porque sea Macron, obviamente tienes que tener tú una asamblea que está por detrás que te lo aprueba, entonces igual que en el caso pues de los Estados Unidos, pero las alianzas son circunstanciales, son alianzas a conveniencia y particularmente el BRICS es una alianza a conveniencia que puede funcionar mientras a todos los miembros les convenga, pero puede dejar de funcionar porque muchos de estos miembros tienen rencillas particulares. Como digo, no Brasil, no Sudáfrica, que uno sepa, pero sí India, China y Rusia, que son, o sea, 65% del grupo. Entonces, bueno, en este sentido habrá que ver, ya veremos, o ya en algún momento pues le filtraré si si nos siguen lo que puede pasar dentro de 3 semanas, pero sobre todo quise despertar el interés y la curiosidad para que cuando esto pase y ya uno escuchó, uno está más atento y uno puede evaluar. Entonces ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, please. Entonces, Una pregunta. ajá. Esas alianzas que se hacen entre los países por conveniencia, ¿no lo regula las Naciones Unidas? ¿No hay forma de regularlo?
No, no. Tú puedes crear una alianza con el país que te dé la gana. Vas a tener críticas seguramente. Y de hecho las Naciones Unidas es un tema. Las Naciones Unidas de una u otra manera tuvo su importancia, sobre todo en los primeros 20, 30, 40 años. De una u otra manera después te diste cuenta que la fórmula originaria, de hecho las Naciones Unidas también se creó en el año 44. Entonces, lo que tú creaste en el 44 con lo que eran tus aliados de la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento era la Unión Soviética y la China de Chiang Kai-shek. Y cuando diste de que si no es unánime, pues no tomas decisiones, eso es una estupidez. Entonces, entonces tienen que estar todos estos unificados o nada, y como obviamente nunca están unificados o nada, nunca se toma una decisión. O sea, no debió haber sido nunca unificado. Pero como tú no querías ofender, ¿no? Entonces metiste la pata. O sea, Pero, por las ejemplo, Naciones Unidas deben... ¿Ah? esta alianza de los BRICS, que a Rusia le conviene para poder evadir las sanciones. Ajá. Eso afecta el mundo en general, ¿no? Sí. Porque entonces, ¿para qué las sanciones? Si te vas a aliar con los otros malandros y ya está. Bueno, fíjate, cuando le crearon las sanciones a Rusia recién con respecto a la guerra, que le quitaron el sistema SWIFT, China le dio su sistema. Entonces, o sea, China le dio su sistema ¿cómo se llama esto? De comercio, y de una u otra manera, pues, o sea, puede seguir funcionando. Y China, de una u otra forma, pues, quiere ser como el mediador de la cosa. Pero bueno, nada, le dio su sistema. Y entonces, bueno, siempre los países son autónomos y cada país puede hacer en su autonomía lo que le dé la gana y aliarte con quien te dé la gana. Por eso hay 400 millones de alianzas. BRICS es una de las alianzas. En este momento es la que está en el tapete, pero es una de las tantas alianzas que existe que pudiera un poco contrarrestar el G7 o incomodar el G7, pero después tienes el G20 y tienes otra cantidad pues, de grupos y los emergentes y una cantidad de cosas. Pero tú como país, o sea, yo, país jorgeano, con Rusia o con quien sea, yo puedo tener los negocios que yo quiera tenerlos con ellos. Claro, yo me puedo afectar de que me repercutan a mí también las sanciones de Rusia, me repercutan a mí. Pero ¿quién se va a estar molestando en general de sanciones a Zimbabue? O sea, por decir. Entonces, o sea, tú puedes ser como más, incluso con la India. China e India están comprando precio de petróleo ruso, la están comprando barato, chévere, pero se lo están comprando, entonces están rompiendo las sanciones. Pero te vas a meter con dos de las economías más importantes del mundo. Entonces, te haces la vista gorda. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que aprovecha la gente. Otra pregunta, y eso de que tú dijiste en una de las láminas, que entre la pelea entre Rusia y Biden, entre Putin y Biden se beneficiaba China. Ajá. No sé, me parece que la parte de Irán también, ¿no? Ah, no, total, sí, sí, pero es que No lo mencionó. y Arabia Saudita y todos los demás se están beneficiando, pero eso era como meter más leña al fuego. Jorge, pero aquí Y en quién las sale 200 imágenes eran muchas imágenes. Pero sí, obviamente se beneficia Irán en todo esto y se beneficia Arabia Saudita en todo esto. Arabia Jorge, Saudita está pero aquí manejando quién, el precio del petróleo como le da la gana. Dime, Nora. Jorge, aquí quién sale más fortalecido en todo esto es China, China, indudablemente. totalmente. O sea, Hasta China hasta ahora, con todas Venezuela. sus crisis económicas, China es el que está saliendo mejor parado de todo. No hay duda Claro. de que es el caso. Bueno, como Entonces, dijimos, que con respecto a la guerra, que la que iba a ganar iba a ser China, que era la que tenía el mejor papel en la guerra de Ucrania, ¿no? sí, al China se terminar está manejando, de al hecho, terminar incluso, la guerra. Se si a está mí me manejando preguntan, como un país capitalista total. totalmente, sí, No, sí. claro. Ellos son capitalistas a nivel mundial y son comunistas a nivel interno. Entonces, Interno, correcto. pero no con toda la población, pero bueno, sí, sí lo termina haciendo. Pero al caso, o sea, tú me preguntas a mí, o sea, actualmente, ¿qué país, o sea, si China se va a meter en una guerra con Ucrania o no se va a meter con una guerra con Ucrania? O sea, bueno, eso puede ser una cosa impulsiva, pero yo considero de que en No este creo. momento de la vida China no está preparada para meterse Yo en no una guerra con Ucrania y arriesgar todo lo que tiene, sobre todo cuando tienes que alimentar a 1.400.000.000 de personas. Si ellos fueran
autosuficientes en todo y ya tuvieran todo lo del One Road, o sea, toda esta cosa que ellos quieren hacer en Asia y en Europa, y ya tienes esto, y ya tienes tus otras alternativas plan B, de repente te puedes lanzar porque no dependes necesariamente de los Estados Unidos. Pero cuando tú dependes de los Estados Unidos en 25% y de sus aliados de los Estados Unidos en el otro 25%, o sea, si tú te metes en una guerra y estos te cortan y los otros te cortan, te merma y se te muere la mitad de la población. Entonces, yo no creo que se vayan a meter en nada por ahora. Yo Bueno, no creo que se vayan a meter porque ellos están esperando meterse con Taiwán. No les conviene meterse con Ucrania. No ganan nada Ahorita yo no creo que se vayan a meter con Taiwán por ahora, ¿no? por O sea, ahora. ya ves que no te, ya te vi. Entonces, no lo desecho como una posibilidad futuro y está en su bucket list. Y ellos lo tienen y además te lo dicen. Eso Sí, está en su bucket list. Pero tienen 70 años en el bucket list, o sea que puedes esperar 70 años más. Y si algo sabemos de los chinos y a nivel de la cultura china, es la paciencia. Entonces, si no es ahora, es mañana, es pasado, bueno, es 50 años, no importa, es paciencia. Y lo puedo llegar a tener y lo puedo obtener, etcétera, y lo vas a sumar. ¿Cómo se llama? No viable, sino que sea justificado o no, porque bueno, eso es el punto de vista de ellos, sea justificado o no, ellos lo tienen en su bucket list. Yo considero de que las condiciones no están dadas y por eso es que creo que también China ha sido muy crítico de la entrada de Rusia en la guerra, porque te afecta a tu otro proyecto. O sea, si tú tienes un grupo que son 5, ¿no? De los cuales 3 o 4 son los que terminan siendo lo más importante, y uno se mete en este pastel, te está echando a perder tu proyecto de globalización. Entonces, sí. si Rusia obviamente estuviera no en guerra y siguiera vendiendo petróleo como le diera la gana a Europa y siguiera vendiendo otras materias primas y otro, entonces tienes otro aliado fuerte económicamente para lograr muchas más cosas. Pero ahorita tú estás cargando con 4. O sea, estás arrastrando, quitando India, porque India está jalando un poco, perdón, 3, porque India está jalando para su lado también. Entonces tú estás jalando 3 muertos por un lado y la India que está jalando para el otro punto. Pero vamos a ver, hay que ver. De hecho, técnicamente la reunión de Johannesburgo ya comenzó la semana pasada. O sea, el evento es el 22, del 22 al 24, pero ya ellos están todos los miembros o todos la parte diplomática y los ministros ya están allá desde hace rato y ya se están entrevistando con los otros posibles miembros que se quieran meter. Entonces, bueno, como tú de una u otra manera diluyes los muertos que estás arrastrando es metiendo más. E Indonesia puede ser uno. Habrá que ver si meten a Indonesia, habrá que ver si meten a otro país que pueda ser Tailandia, incluso Vietnam, etcétera, porque entonces todos estos países están generando fuerza económica importante y tienen su área de predilección que es Oriente y no tanto Occidente. Entonces, son de estos personajes que te convienen. Jorge, una pregunta porque no me quedó claro. Ajá. Dices que ya las monedas no están respaldadas por el oro, ¿verdad? Eso No. es, no por la credibilidad. ¿Y para qué necesitan entonces? ¿Por qué están ellos acumulando Rusia y China el oro que no lo venden? Bueno, Que porque o sea, vamos para esta va- moneda que ellos quieren crear, ¿o ok, no? vamos a ver tú, Ruth, vamos a ver, si tú tuvieras toda una empresa y tú tienes que comercializar tus bienes con Rusia, tú quieres que Rusia te pague ¿cómo se llama esto? En la moneda de ellos. Obviamente no, porque la moneda de ellos está completamente devaluada, comprometida, etcétera. En el caso, si tú vas a negociar, negociarías con la China, pero con la China de una u otra manera es muy parecida con la americana. O sea, o sea, la estás evaluando porque es por confianza, pero no necesariamente por respaldo. Entonces, tú necesitas oro o respaldar las monedas en oro para por lo menos tener la garantía de que esa moneda pues vale un monto en oro y si yo la quiero en oro me la tienen que dar en oro. Claro, porque la van a crear, o sea, va a ser nueva. Del otro lado, China puede imprimir todo lo que le da la gana. Entonces, Rusia, obviamente, la moneda rusa nadie la va a usar o nadie la va a canjear ahorita en nada. Entonces, igual con respecto a la de Brasil, o sea,
tú quieres que ¿cómo se llama? Que te paguen en moneda de Brasil, no necesariamente te interesa, o con la moneda de Sudáfrica no necesariamente te interesa. De repente rupia. Entonces, es en ese sentido, es una cuestión de confianza. Claro, entonces tiene que crear una nueva. O sea, Y claro, y si crean una nueva, necesitas tener un respaldo de confianza, y ese respaldo son en metales preciosos, y el metal precioso es oro. Entonces, por eso se especula, pero esto es una especulación de que están acumulando y acumulando y acumulando en oro para respaldar. Pero ¿qué es lo que termina pasando con el mercado internacional? Si viene Rusia, China, Lula, por decir no Brasil, pero Lula, y me dicen que tienen tu moneda respaldada en oro, y dicen, yo quiero revisar ese oro para ver si ese oro es oro o es plomo. Entonces, Y todos los días. y todos los días, porque para mí esa cosa va a ser plomo pintado. Entonces, la confianza de la moneda te la da el país. Entonces, y bueno, en el caso de los Estados Unidos, que tienen muchas fallas, que tienen una inflación altísima y que obviamente la moneda se ha devaluado, tienes tantos métodos que te regulan y estás tan evidente en el mundo que también te regula, que le da cierta confianza a tu moneda devaluada, pero te da cierta confianza. Entonces, pero ¿cómo tú obviamente vas a saber que el yuan está respaldado en nada y que tarde o temprano tú te lo vayas a beneficiar? Ellos lo pueden utilizar. Un ejemplo, algo como tan sencillo, que yo creo que todos los que viven en Miami de alguna u otra manera lo tienen que haber como medio vivido, es con el grupo este financiero brutal, gigantesco y todo, que se llamaba FXT, que de hecho después compró el Miami Arena y compró todo lo demás, y después resultó ser un paquete chileno y afectó a todo el mundo. Entonces, Sí. o sea, tú hace 5 años pensabas que esto era ese a ver, ¿cómo dice? niño era el dueño del mundo, y después resultó que te estaban vendiendo un paquete chileno. Entonces, y toda la gente perdió dinero. ¿Y qué vas a hacer? El niño no va a pagar el dinero, está preso en casa de su mamá y ya está, y no puedes hacer más nada. Entonces, y todos los que perdieron el dinero, perdieron el dinero. Entonces, es una cuestión de confianza. ¿Cómo es que se llamaba? FC. FTX. De hecho, el Miami Arena la semana pasada le acaban de quitar el nombre, que cuando tú venías y salías en un avión y mirabas para el Miami Arena, que antes era el American Airlines, después lo cambiaron por el FTX, ahorita acaban de quitar el FTX porque, bueno, imagínate tú, este niño corrupto preso en casa de su mamá. Entonces, porque no lo pudieron meter más preso, porque, bueno, tecnicismo, pero es confianza. Al final del día termina siendo confianza. Entonces tú tienes que crear confianza, y la confianza te la da en oro, y como dice Vivi, yo estaría chequeando ese oro todos los días. Entonces y vamos a partir este lingote en dos para ver si es verdad. Entonces y vamos a hacer todas las pruebas. Y figúrate Porque, con los chinos, ¿quién va a tener confianza si todo es secreto y todo es... claro, ahí es donde entra un poco, o sea, el talón de Aquiles de este grupo puede ser un poco de la desconfianza que existe con muchos de sus miembros. Ese es el talón de Aquiles. Si este grupo eventualmente logra generarle al mundo confianza, que eso no lo vas a lograr inmediato, pero si logra generarle al mundo confianza, la cosa puede cambiar. Entonces, ¿cómo tú haces? Bueno, tú buscas la manera de certificarte, llevar todas tus cosas al día, todas tus cuestiones al día, para que todo el mundo te los pueda analizar, ver, etcétera, etcétera. Eso te puede dar confianza. Eso no significa que tú vayas a poder engañar o no, pero te da más confianza. Pero sí, como para concluir, es un grupo importante, representa el 42% de la población del mundo, pueden ser autosuficientes solamente ellos. Si solamente ellos de una u otra manera deciden mantenerse solamente ellos pueden ser autosuficientes. Todo lo que necesita China para alimentarse se lo puede ofrecer Brasil, y se lo puede ofrecer Sudáfrica, y se lo puede ofrecer particularmente Rusia, para que ellos sobrevivan a nivel de energía y a nivel de todo. Si agarramos a esos 5 países y le quitamos el resto del mundo, ellos pudieran sobrevivir, ¿no? Que es una parte importante. Pero si tú quieres llegar más allá, obviamente necesitas más países. Entonces están suma y suma y suma, y habrá que ver, como dije, el logo de este nuevo reunión es particularmente con el Plus, y en el Plus, pues obviamente ven si incluyen más gente o no. Entonces, si tú incluyes a un grupo que también dijo que podía estar interesado, pero si tú logras incluir y convencer a Indonesia, es un plus para ellos.
Pero si tú tratas de meter a Indonesia, e Indonesia decide que no se quiere meter todavía, es un negativo para ellos. Entonces, si se quiere meter en Zimbabue, pues entonces es un negativo para ellos, o sea, metiste uno más, pero ve tú a ver quién estás metiendo. Entonces, tú tienes que ir a buscarte a los que son protagonistas para tratar de reforzar a tu grupo, e Indonesia es uno. Entonces, y veremos a ver, o sea, lo de Francia es un tema porque efectivamente con lo de Francia tienes un tema con Rusia. Entonces, porque aliado de la OTAN y bueno, Rusia pues no quiere, entonces beta. Pero bueno, ahí veremos. Entonces, a mí me pareció interesantísimo como tema. O sea, Ay, sí, maneja una súper. cantidad de cosas y aproveché de lanzar una cantidad de, de temas que han ido sucediendo. Nuevos temas que nos tienes que dar. Sí, bueno, y además que muchos de estos temas están involucrados con muchos de estos protagonistas. Entonces, yo quería como lanzarlos poco a poco, pero son cosas que en el paso del tiempo se pueden seguir desarrollando. Entonces, Jorge, muchas gracias. Me encantó tu Gracias, clase. de nada, de nada. Jorge, súper Qué bueno. interesante. Buenísima. Me alegro que lo hayan disfrutado y seguiremos pues. Y yo seguiré en alguna de las clases del día a día de la semana, seguiré como filtrando cosas porque, o sea, yo siempre busco la manera de filtrar, pero por lo menos esto era como una especie de brainstorming de esto que está sucediendo y es en 2 semanas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Excelente, excelente, aprendimos mucho, estás hecho un internacionalista, ya me pasaste, me superpasaste. No, y además que me he metido en la parte pues de la economía, entonces también tomas consideraciones. Yo antes no le paraba en nada al dinero y ahora pues, o sea, Bueno, pero cuando uno se empieza a dar cuenta de otras cosas, entonces te das cuenta que el dinero Como que efectivamente... sí. no, que en el Sí. fondo siempre han dicho que lo más interesante para la gente en el momento de que hablas de política, tu bolsillo. Claro, De que la gente dice, yo voto por mi bolsillo, ¿no? Porque es lo que te afecta realmente, ¿no? claro. Tú no votas por candidatos, tú votas por la ilusión de la economía que te ofrece el candidato. Entonces, La entonces, ilusión. bueno, Vale. termina siendo muy pasional en ese sentido, pero bueno, ni modo. ¿Verdad que sí? Pero Gracias, Jorge. Muy buena. Me alegro. Maravilloso. Dentro de 1 hora y pico esto se hace efectivo, la charla ya se hace efectiva, o sea, la grabación, perdón, y la pongo en el chat. Gracias, ¿no? Jorge, de verdad. Gracias. Me alegro y chévere verlas a todas y bueno, Ay, sí. chao. Chao. Chao, Jorge. Chao. 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 Chao, chao. ¿Tienes anteojos nuevos?